Ya, ahora sí. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos el día de hoy una nueva clase de nuestro ciclo semestral intensivo, recontraintensivo para el examen de diciembre, que ahora es precisamente el momento de poder ingresar a la universidad. Y en esta tercera semana de avance tenemos que culminar con el periodo pre-Inca, ¿ya? La semana anterior, ya de manera acelerada, también hemos hecho el periodo que va entre el periodo formativo inferior, ya hasta la época del intermedio temprano. Y hemos visto no solamente 4 épocas, formativo inferior, medio, superior e intermedio temprano, sino que hemos visto varias culturas. Vimos las características generales y los datos más importantes del formativo inferior. Nos centramos una buena cantidad de tiempo en hablar de Chavín, que es un tema siempre recurrente. Hablamos también de las características de Paracas y de culturas como Mochica y Nazca principalmente. Pero recuerden un dato, ¿ya? A finales del intermedio temprano, y ya estamos entrando directamente al tema de hoy, a finales del intermedio temprano se va a terminar produciendo, al parecer, una gran alteración climática producto de un fenómeno del Niño, que varios de ustedes deben saber que, vamos en términos geográficos, nuestro mar es frío gracias a la corriente marítima peruana, corriente marítima de Humboldt, como ahora lo terminamos llamando. Eso da una biomasa y una biodiversidad marina especial que termina teniendo el país. Pero cuando hay un fenómeno del Niño, ¿qué es lo que sucede? Esta corriente de aguas frías que pasan por nuestra costa se retiran, o sea, como que se van hacia el continente asiático. Y aflora de esa manera las aguas calientes que están en la parte inferior, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que hay una alteración en la temperatura del mar. ¿Qué significa ello? De que por el calor se evapora más rápidamente el agua del mar, ¿ya? Lo cual se va a terminar condensando en nubes y estas van a terminar formando lluvias, y eso es lo que genera los huaicos, las inundaciones y las destrucciones de la producción agrícola y demás. Los fenómenos del Niño son muy recurrentes, ¿ya? Son muy recurrentes. Ahora, los pueblos que van a terminar siendo, digamos, los que tienen mayor posibilidad de sobrevivir es los que conocen de que este fenómeno del Niño va a terminar sucediendo y que se terminan preparando, ¿ya? Tanto en el aspecto de productivo como en el aspecto del almacenamiento para poder afrontar esta situación. Chavín, no se olviden ustedes, podía interpretar el desarrollo de un fenómeno del Niño gracias a la presencia de los espóndilos, estas conchas de abanico de color rojas que aparecían en la costa norte cuando había un fenómeno del Niño, el Nubio, ¿ya? Y los terminaban representando en sus cerámicas como una muestra de que era un objeto sagrado, un objeto entregado por parte de los dioses que me daba una determinada información. Y como te dije también, y no te olvides porque es importante para la clase de hoy, este objeto, cuando un miembro de la élite de algún pueblo moría, este objeto terminaba siendo puesto en su tumba. Y esto era mm, religiosamente, ya, entregado en ofrenda a los gobernantes, o disculpa, a los dioses, en la otra vida, ya, en la otra vida, para que les permitan seguir siendo miembros de la élite en el otro lado, ya, en la otra vida. De tal manera de que era un objeto religioso, ya era una ofrenda importante, era considerado un objeto de difícil acceso y de lujo, ¿ya? Pero no se olviden que el fenómeno del Niño generaba ese tipo de creencias. Finales de Chavín, ¿qué pasó? ¿Ya? Recuerden que la principal interpretación es que hay un super fenómeno del Niño que Chavín no sabe interpretar, que genera que los pueblos terminen rechazando la autoridad de los sacerdotes más que de los dioses de Chavín, pero consideraban de que ellos ya no estaban conectados con los dioses y por eso no podían prever esta situación. De esta forma, el poder político ya de Chavín, la influencia política de Chavín en diferentes regiones, comienza a decaer, dando paso a pequeños gobiernos locales, independientes de Chavín, pero que todavía seguían teniendo influencia cultural de ellas, como en su estilo de cerámica o en la imagen de sus divinidades. Esto es lo que pasa en la época del formativo superior. Y recuerden que poco a poco, además, estos pueblos van a ir separándose cada vez más de Chavín. Es decir, ya no solamente son independientes políticamente, sino que también comienzan a tener su propia imagen, su propia iconografía con respecto a sus dioses, comienzan a tener, además de eso, su propia estructura urbana, su propia construcción de ciudades, van a comenzar a tener además su propio estilo de cerámica, es decir, van a comenzar a desarrollar una autonomía cultural. Por eso yo les decía en la clase anterior que esos pueblos se van deschavinizando o van generando su propia identidad. Cuando esa identidad se consolida, es decir, cuando ya dejaron de ser política y culturalmente independiente de Chavín, se le daba paso al intermedio temprano.
Los pueblos tienen diferente idioma, los pueblos tienen diferente tipo de cerámica, tienen diferente tipo de tecnología agrícola, tienen teniendo diferentes elementos, repito, ya, que permite hablar de una autonomía cultural regional. Por eso es que Lumbreras llamaba a este periodo como el periodo de los desarrollos regionales, ¿ya? Y destacan pueblos como Mochinaca en la zona de la costa, aunque también están en Lima, con su ciudadela de Maranga y los adobitos y su construcción. Está Cuismanco en la parte de la Sierra Norte, está Recuay, que es la época de la decadencia de Chavín, está Tiahuanaco, que nace en este periodo y esa es la primera cultura que vamos a ver ahorita, y está también el pueblo de los Huarpa, antecedente de los Wari. ¿Qué pasó a finales del Intermedio Temprano? De lo que decía hace un rato. Se produce, al parecer, nuevamente otro mega fenómeno del Niño, con grandes inundaciones en el norte y graves sequías en el sur. Ya sea por exceso o por defecto de agua, todas las regiones se van a terminar viendo afectadas. Va a haber menos producción de alimentos, ¿ya? Y al ser estos más escasos, el pueblo siempre le va a echar la culpa al gobierno y se comienza a generar un desequilibrio con respecto a la relación entre el poder y la sociedad. Eso debilita a los gobiernos, eso debilita ya a lo que nosotros llamamos como culturas, a los pueblos que están desarrollando. Eh, un caso en especial, y esa es la interpretación que se da por parte de Lumbreras, fue Huarpa. Huarpa era un pueblo pequeño, ubicado en la región de Ayacucho, con un suelo no muy bueno para la agricultura, pero se podía cultivar al lado de los cerros, gracias al sistema de los andenes, ¿ya? O sea, la gente podía sobrevivir, pero el fenómeno del niño ya los termina afectando duramente. La producción de alimentos es muy escasa, ya muy escasa, y lo importante terminó siendo el manejo político que le dio el gobierno a esta situación. Es decir, en lugar de terminar llorando por la crisis y esperando que el pueblo se subleve contra el gobierno, el discurso por parte del Estado debe haber sido lo siguiente: población, no hay alimentos suficientes y yo sé que te encuentras afectado. ¿Cuál es la solución para eso? Que tú, un campesino, te conviertas en guerrero. Y gracias precisamente a la guerra podamos terminar imponiéndonos sobre otras regiones con tierras más fértiles y tomándolas para nuestro beneficio. Pero eso implica, uno, que el Estado se convierte en un Estado militar y dos, que la población asuma la situación y termine convirtiéndose en una población guerrera. Al parecer Huarpa lo hace, ¿ya? Y en ese momento es que Huarpa comienza a expandirse. Este proceso de expansión de los Huarpa lo termina transformando en Wari, ¿ya? El imperio Wari, como lo vamos a ver en un momento. Pero recuerden también otras características que vamos a ir trabajando. Entonces, antes de ir avanzando con Wari, tenemos que, repito, recordar, el avance de esta clase va a ser el horizonte medio, el intermedio tardío. John Rowe, no se olviden, separa las sociedades prehispánicas entre pueblos del precerámico, ya, los que no tienen cerámica, los que vimos la primera clase en la comunidad primitiva en el Perú, ya, y los pueblos de las altas culturas o civilizaciones, divididos entre horizontes e intermedios. No te olvides. Para Rowe, ya, importante termina siendo la complejidad del estilo de la cerámica o del huaco que se produzca y la difusión del mismo. Si un estilo de cerámica en una misma época se difunde a muchas regiones a la vez, es porque a ese periodo se le llama periodo horizonte. ¿Ya? Horizonte temprano, Chavín Paracas; horizonte medio, Huancahuanaco; horizonte tardío, Tahuantinsuyo. Y recuerden que llamo intermedios, uno, al periodo que está entre los horizontes, y segundo, recuerden que en ese periodo intermedio lo que va a terminar sucediendo es que el estilo de cerámica más bien va a terminar siendo solo regional, no se va a difundir a muchas regiones, ¿ya? Lo que implica de que hay muchos pueblos independientes conviviendo en la misma época. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Ahora, cuando hablamos del horizonte medio, ya ese termina siendo caracterizado por la presencia de dos pueblos, Tiahuanaco, como lo estamos viendo ahorita en el título, y Huari. Si ves a tu mano derecha, hay un mapa ya que termina poniendo varios países, pero los que nos interesan terminan siendo el país nuestro, el Perú, ya, y el territorio de Bolivia, ya, el territorio de Bolivia. Porque aquí Tangamo, Ewa, ya,
de Puno, el norte de Chile y el territorio boliviano, en esta zona altiplánica, principalmente se va a terminar desarrollando Tiahuanaco. Tiahuanaco, les pongo por acá, donde dice ubicación en la parte del periodo, nace, ya que me he equivocado, nace en el intermedio temprano. Tiahuanaco como Huarpa, como Recuay, ya, convive con ellos. Pero la diferencia está en que esta población no termina siendo sometida, ya no termina siendo sometida por parte de Huari. ¿Por qué? Uy, ese es uno de los puntos difíciles de entender, pero lo explicaremos cuando estemos hablando de Wari en un rato. Wari, que es que comienza a expandir, y lo ves precisamente morado en la diapositiva, por acá. Recuerden que Wari va a terminar teniendo una expansión que va desde Lambayeque, la costa norte, hasta Cajamarca, en la Sierra Norte, y va avanzando hacia el sur, hacia el territorio de Arequipa, Moquegua y Cusco, ¿ya? Y en la parte sur está Tiahuanaco. Eso, repito, ya permite observar de que estos dos pueblos terminaron conviviendo en la misma época, ya convivieron en la misma época. Y eso va a terminar siendo importante, ya va a terminar siendo importante, porque nos permite saber, insisto, de que Huari y Tiahuanaco terminaron siendo pueblos contemporáneos. No hay ninguna muestra arqueológica ya de que Huari y Tiahuanaco hayan terminado teniendo conflictos. Por el contrario, hay una muestra arqueológica que permite saber que Tiahuanaco y Huari terminaron conviviendo. En la zona de Moquegua hay un centro arqueológico de Huari llamado Cerro Baúl, en la parte alta de las montañas. Y en la parte inferior ya, de estas montañas, hacia el sur, están los dominios de Tiahuanaco y se terminan encontrando templos ligados a ese pueblo. Entonces, se puede terminar llegando a la conclusión que ellos terminaron teniendo una suerte de convivencia pacífica. ¿Ya? Convivencia pacífica. Ahora, precisamente, insisto, Huari o Tiahuanaco nace en el intermedio temprano, no termina siendo sometida por parte de Huari, no sabemos por qué, si no la quiere enfrentar, porque de ahí provenía su dios, el dios de las varas que veremos luego, o porque simplemente ya no quiso seguir expandiéndose más, ¿ya? O porque Tiahuanaco tuvo una fuerza militar que lo resistió. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Tiahuanaco y Huari en la misma época del Horizonte Medio terminaron conviviendo. Siguiente. ¿Dónde se desarrolla? Ubicación espacial. ¿En dónde? Bueno, Tiahuanaco va a terminar teniendo como centro, ya, como centro, la meseta del Collao, ya. Recuerden, ¿qué cosa es la meseta? Recuerden que la meseta es un territorio altiplánico, ya. ¿Y qué significa altiplánico? Que termina siendo elevado, pero no como un cerro que termina en puntita, sino que termina siendo elevado y en la parte superior termina siendo plano. Es alto y plano. A eso se le llama una meseta, ya. Este territorio altiplánico va desde el sur del territorio peruano, va a terminar pasando por la zona de la cordillera de Chile y va a terminar pasando por el norte de Bolivia. En ese entorno geográfico de meseta es que se va a terminar desarrollando ya la cultura de los tiahuanacos, El centro específico del desarrollo de este pueblo se va a terminar encontrando en el lago Titicaca, desde el lago Titicaca. ¿Por qué? Porque el lago Titicaca termina sirviendo como un gran termorregulador, ¿ya? Es un regulador de la temperatura, ¿ya? De la temperatura. Recuerden que este lago Titicaca se termina encontrando en promedio en 3.800 metros sobre el nivel del mar. Altísimo, el oxígeno termina siendo muy reducido, movilizarse en ese espacio termina siendo muy complicado, las zonas de cultivo terminan siendo muy reducidas, el frío termina siendo muy extremo por las noches, así que por lo tanto es una zona de difícil desarrollo, pero el lago Titicaca termina ofreciendo varias cosas. El lago Titicaca ofrece agua para poder tomar, peces para poder pescar, el lago termina siendo utilizado como una suerte de carretera, ya para poder pasar de un lugar a otro. El lago absorbe el calor del día, ya, y lo emana por la noche, y esa es la parte importante, ya. En el verano de Puno, la temperatura de la mañana puede terminar llegando a 18 grados centígrados. El verano, es un frío del demonio, ¿ya? Y en la noche la temperatura puede bajar a 3 grados bajo cero, ¿ya? Bajo cero, de tal manera que las partículas de agua del ambiente se van a terminar congelando y van a terminar cayendo como granizos, como pelotitas o como helada, como si fuera escarcha. Y esto hace de que el frío sea muy intenso y perjudique el campo agrícola, el campo agrícola. Pero el lago Titicaca, repito, como un elemento natural, el agua, absorbe el calor de la mañana, ya, porque tú entras al lago de la mañana y está fría, y en la noche va a terminar haciéndose caliente, va a terminar botando vapor, ya, vapor. Y ese vapor se va a terminar encontrando en los alrededores del lago. Por eso es que la mayoría de los pueblos de Tiahuanaco, y posteriormente los aymaras, viven en las laderas del lago Titicaca.
porque es un lugar un poco menos frío en comparación a otras regiones. Y segundo, este vapor que emana hace que estas pequeñas partículas de hielo que terminen precipitándose hacia el suelo no caigan como hielo, sino que caigan como garúa, como agua, como lluvia. Y eso va a terminar permitiendo de que el suelo esté más irrigado y por lo tanto pueda cultivarse mejor en él. Entonces, el mejor lugar para poder vivir es precisamente los alrededores de la Titicaca. Profe, si es así, si es así, entonces ¿por qué Tiahuanaco tiene una extensión tan grande? Bueno, como ya lo vamos a ver y varios de ustedes conocen, lo que Tiahuanaco hace es algo llamado como el control vertical de pisos ecológicos, ¿ya? Eso le permite a Tiahuanaco terminar teniendo dominios, dominios en diferentes regiones, en diferentes alturas, en diferentes alturas. Y eso es lo que le va a terminar dando importancia a este desarrollo. Por eso es que encontramos presencia de Tiahuanaco en muchas regiones a la vez, pero no es porque Tiahuanaco se haya expandido como una gran fuerza violenta y militar, ya sometiendo a diferentes regiones. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Ahora, con respecto a la economía, ¿cuál es la principal actividad económica que tiene el pueblo de los Tiahuanacos? Bueno, la principal actividad económica de Tiahuanaco termina siendo no la agricultura. Yo les había dicho la semana anterior que la mayoría de los pueblos del Perú prehispánico tienen como principal actividad económica la agricultura, excepto el Chatpe, ¿ya? ¿Qué es esto? Yo siempre lo pongo como una forma de mnemotecnia, ¿ya? El P que le estoy poniendo acá al final hace referencia al pueblo de Pucará. Pucará se desarrolla durante la época del formativo superior y parte del intermedio temprano en Puno, ¿ya? Tiahuanaco se desarrolla entre Puno y el altiplano boliviano, en el intermedio temprano, en el horizonte medio, y los aymaras en la misma región en el intermedio tardío. Todos estos pueblos altiplánicos, aymaras, Tiahuanaco y Pucará, van a tener como principal actividad económica la ganadería. Mientras que Chincha va a tener como principal actividad económica mientras que Chincha va a tener como principal actividad económica el comercio, cosa que lo veremos después. Entonces, tomando en cuenta eso, recuerden, todos los demás pueblos tienen como principal actividad económica la agricultura, excepto Chincha, Aymara, Tiahuanaco y Pucará. Entonces, Tiahuanaco, ¿qué actividad económica principal tiene? Acá se le estoy poniendo. La principal actividad económica es la ganadería, ¿ya? La ganadería de auquenios o camélidos andinos. Recuerden que los guanacos y las vicuñas son animales salvajes, viven libres en la naturaleza. Cuando el guanaco es domesticado, se le conoce como llama y la vicuña se le conoce como alpaca. Entonces tenemos llamitas y alpacas como parte de su domesticación. ¿Qué más? ¿Qué más con respecto a Tiahuanaco? El hecho de que la agricultura no sea su principal actividad económica no significa que no la tenga, ¿ya? En el caso de Tiahuanaco, ellos van a poder cultivar en las laderas de la Titicaca, que es un territorio fértil. Ahora, si yo quiero ampliar mi zona de cultivo, ¿qué necesito? Llevar el agua a un lugar más alejado. Tu lógica te debe decir por la clase anterior, porque le hacemos un canal, pues, ¿ya? Le hacemos al laguito, ya le terminamos haciendo un caminito, para que el agua termine llegando a lugares más alejados y cultivamos más. Sí, esa es la salida fácil, pero insisto, la temperatura es un poco complicada. Mucho frío, ya con un canal expuesto, hace de que estas aguas se terminen congelando y no me sirvan, y no me sirvan. Entonces, ¿qué es lo que hacían los tiahuanacos? Los tiahuanacos, cuando hacían este canal, ¿qué es lo que realizaban? Supongamos, esta es la superficie del suelo. Yo abro acá una suerte de zanja para terminar haciendo el canal. La tierra que saco de este espacio la pongo al lado, ya la pongo al lado y la pongo al lado. Esto me sirve para varias cosas. Número uno, me sirve porque estos montículos de tierra van a terminar desviando las corrientes de aire frío que pasan por la superficie del suelo. O sea, ya no van a terminar pasando por el agua para no congelarla, sino que la van a desviar con estos montículos para poder evitar el congelamiento de las aguas de este canal. Primer factor importante. Segundo, al no congelarse estas aguas, absorben el calor del día, como está en esta imagen. Ya, espero que la puedan ver por acá. Aquí está, mira. Absorbe el calor del día, por eso te pone esta imagen. Ahí está el sol y el agua va a terminar tomando los rayos del sol. Y en la noche, ya en la noche, por eso se hace referencia a la luna, este vapor de agua va a terminar yendo hacia el aire y va a terminar evitando de que las partículas de hielo terminen perjudicando los campos de cultivo. ¿Dónde se cultiva? En esos montículos de tierra que se han puesto alrededor. Como vienen teniendo forma de joroba, ya, todo se le conoce con el nombre de jorobas de camello, o camellones, o guaruguaru, ¿ya? Esta tecnología agrícola, ya desarrollada por parte de Tiahuanaco, ¿qué nos permite? Nos permite incrementar la producción nativa. ¿Ya? Eso es lo que les pongo ahí en la diapositiva.
Incrementar la producción nativa. ¿Qué significa? ¿Ya qué significa? Recuerda que no en todas partes se puede cultivar cualquier producto. Va a terminar dependiendo del medio geográfico, del tipo de suelo, del tipo de acidez del suelo y varias otras características más. Entonces, en la zona del altiplano se puede terminar cultivando quinoa, kiwicha, oca, maca, ¿ya? Maca, y demás, mashua, ya, mashua. Pero recuerden que no se puede cultivar algodón, no se puede cultivar pecoca, no se puede cultivar maíz mote, no se puede cultivar calabazas, porque no son propiedades del medio ambiente. Entonces, gracias a los camellones, lo que yo voy a terminar logrando es ampliar mi zona de producción local. Si antes en este espacio yo producía 30 toneladas ya de quinoa, pues ahora que tengo mayor espacio para cultivar, puedo producir 40. Si antes producía 15 toneladas de kiwicha, ahora puedo producir 20. O sea, aumento mi producción nativa. Ahora. La otra característica importantísima ya de Tiahuanaco, que ha sido pregunta de examen de admisión varias veces, es esto. Tiahuanaco produce ya lo que su tierra le permite. Pero, si Tiahuanaco quiere un producto diferente, algo que no puede producir en su región, tiene dos alternativas. La primera alternativa terminaba siendo cultivar o terminar intercambiando productos vía truque. Es decir, tengo contacto con pueblos de otras regiones y yo te doy mi quinoa y tú me terminas dando tu opecoca. Yo te doy mi kiwicha y tú me terminas dando tu algodón. ¿Ya? Ese podría ser un intercambio. Pero al parecer Tiahuanaco buscaba poder acceder a productos de otras regiones, pero sin tener que, entre comillas, terminar pagando más a los intermediarios. ¿Quién es un intermediario? Un intermediario es el comerciante. O sea, el comerciante que trae algodón de la costa, va hacia el altiplano y termina diciendo, dame tu kiwicha, dame tu kiwicha. Entonces, yo podría obtener, por lo que estoy dando, podría obtener 300 kilos de algodón, pero solamente me terminan dando 200 porque el intermediario se queda con una parte. Entonces, lo que quería Tiahuanaco era obtener la mayor cantidad de producción nativa, obtener, repito, la mayor cantidad de producción de otras regiones, sin terminar perdiendo recursos con los intermediarios o comerciantes. De esa manera, Tiahuanaco va a terminar optando por una solución. Una solución sería, bueno, formemos un ejército, enfrentemos y derrotemos a otra población, quedémonos con su territorio y que nos terminen dando los recursos de su espacio. Pero Tiahuanaco no hace eso. Tiahuanaco no es un imperio militar. Tiahuanaco no es un pueblo que se expanda por la fuerza. Entonces, ¿qué hace Tiahuanaco? Diferentes interpretaciones, ¿ya? Pero la más aceptada es que Tiahuanaco era un pueblo religioso. ¿Ya? O sea, la gente de mayor poder en Tiahuanaco eran sacerdotes. Y lo que hicieron los sacerdotes de Tiahuanaco era qué cosa. Los sacerdotes de Tiahuanaco llegan a otros pueblos, ¿ya? Y terminan difundiendo el culto al dios de las varas, ¿ya? Al dios de los bátulos, al que llamamos como Huiracocha, que en Tiahuanaco se le llama también como el dios llorón, porque de sus pitos terminan saliendo serpientes que representan el agua ligado a la agricultura. Entonces, los Tiahuanaco pueden haber llevado este pueblo, este dios a otros pueblos sin mencionar. Ustedes quieren tener una buena producción agrícola, yo termino dándote el acceso a mi Dios que termina beneficiándote en ello. Pero mi Dios pide a cambio ofrendas. ¿Cuáles son las ofrendas? Las ofrendas terminan siendo una porción de territorio en tu región. ¿Ya? Territorio que tú no vas a cultivar, territorio que me vas a entregar y que nosotros cultivaremos para entregar las ofrendas a nuestro Dios. Esa es una buena alternativa, ¿ya? Una buena alternativa. Repito, yo te termino dando el culto a mi Dios que te va a ayudar con tu agricultura y a cambio tú me das una porción de tierra. La otra opción, como dice por acá, ya termina siendo, además de la difusión religiosa, termina siendo el caso del intercambio de territorios. Otros autores consideran que lo que Tiahuanaco hacía era bien simple. En lugar de hacer un trueque de productos, hacía un trueque de tierras. Dame una chacra, un pedazo de tierra para cultivar en tu región, y a cambio te termina dando una chacra en mi territorio para que tú cultives los recursos que yo tengo. Esa es otra alternativa. De esa manera, repito, sin intermediarios comerciales, Tiahuanaco terminaba accediendo a cultivos de diferentes regiones, de diferentes pisos ecológicos, para terminar mejorando su productividad. ¿Ya? ¿Qué obtenía? Como estoy poniendo en este segundo cuadrito, de la costa va a terminar obteniendo algodón, que complementaba la lana que ellos tenían. De la sierra terminó obteniendo maíz de grano gigante o mote, de la zona de la selva tenía hoja de coca, ¿ya? Y de esta manera, insisto, complementaba su productividad.
Esto también hay que entenderlo de otra manera. Tiahuanaco, insisto, llevaba desde su centro, de Tiahuanaco en el altiplano, gente ya a ocupar esos territorios o esas tierras que habían logrado obtener. Esta población tiahuanaco que se trasladaba, colonizaba, ocupaba este territorio y llevaba su idioma, sus creencias religiosas, sus costumbres, ¿ya? Era una mini Tiahuanaco en diferentes territorios. Era una islita, ¿ya? Recuerden que al conjunto de islas se le llama archipiélago. Pues hablamos del sistema de archipiélago que Tiahuanaco termina desarrollando para este periodo, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿eh? Tiahuanaco con eso tenía tierras de cultivo a diferentes alturas para poder conseguir recursos sin intermediarios. Recuerden que esa población que llegaba a ese territorio no solamente llegaba a su cultura, cultivaban ese territorio, consumían los recursos que terminaban cultivando y el exceso de productos terminaban siendo llevados hacia Tiahuanaco. De esa manera, repito, Tiahuanaco sin intermediarios conseguía la producción existaria de sus diferentes colonias y complementaba la producción nativa. ¿Ya? Repito, en un examen, una pregunta de examen, que es lo que puedes encontrar, es lo mismo. Lo que yo te estoy diciendo es lo mismo que decir intercambio de productos sin intermediarios, pero la pregunta puede estar revestida con otros elementos. Pero es lo mismo. Mientras tú conozcas un concepto, no importa la forma en la que te lo pinte, ¿ya? Igual vas a terminar teniendo la respuesta. ¿Ya? Ahora, saliendo de ello, vamos a otro aspecto. Tiahuanaco, del intermedio temprano, tiene un sistema de gobierno o un estado teocrático militarista. ¿Ya? Es decir, sacerdotes y militares comparten el poder. Pero yo les había dicho en la clase anterior que el hecho que haya una teocracia militarista no significa que sacerdotes y militares compartan las decisiones mitad y mitad, sino que en algunos casos los sacerdotes tienen más poder que los militares y viceversa. Y viceversa. Por ejemplo, en el caso de Nazca, los militares tienen más poder que los sacerdotes, y en el caso de Tiahuanaco, los sacerdotes tienen más poder que los militares. Por eso les pongo ahí que el gobierno está encabezado, ¿ya? O sea, que ellos están por encima, ¿ya? Por parte de sacerdotes, una élite religiosa. En la arquitectura, lo que va a terminar destacando es un centro urbano ceremonial. O sea, es una suerte de ciudad planificada, pero donde destaca principalmente construcciones religiosas. Ese espacio se le conoce con el nombre de Taipicala, como se está resaltando por acá en mayúscula, ya acá, ya Taipicala. Y Taipicala en su distribución, en su construcción, viene teniendo esta característica, ya que acá se le estoy escribiendo en el cuadro. En su construcción ya tenemos como número uno la pirámide de Acapana, una pirámide trunca, porque culmina en una base superior plana. Tenemos en el número 2 el templete semisubterráneo, si te das cuenta es una construcción que está hundida. En el 3 tenemos al principal centro religioso de Tiahuanaco, que termina siendo el templo de Calasasaya, en cuya entrada se encuentra el Intipunco, Portada del Sol. En el número 4 tenemos a Putuni, y en el número 5, al fondo, separado, terminamos teniendo a Pumapunku, que termina siendo una fortaleza militar. Yo siempre menciono esto. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión que los sacerdotes tienen más poder que los militares? Por el tipo de arquitectura. Si las construcciones principalmente son templos, eso significa que los sacerdotes se imponían en el momento de qué se hace, qué se construye, cómo se trabaja. Hay 4 templos contra una fortaleza, los sacerdotes tienen más poder que los militares. ¿Ya? No significa que no haya militares, simplemente que no son los más poderosos de esa época. ¿Ya? A ver, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Acá tenemos algunas características. La arquitectura de Tiahuanaco se caracteriza por ser monumental, es decir, por ser de gran tamaño, como la pirámide de Acapana o el templo de Calasasaya. Es megalítica porque utiliza piedras de gran tamaño. Precisamente estas piedras que están acá en Pumapunku, ya van a terminar teniendo aproximadamente, estas que parecen H, tienen un peso que termina llegando a ser de 200 toneladas. Es monstruosa, ya es monstruosa. ¿Cómo se puede haber movido piedras de este tamaño? Interpretaciones diferentes hay, hasta las más sacadas del cuadro que dicen que son extraterrestres y demás. ¿Ya? Y sus construcciones son principalmente religiosas, como ya te había terminado mencionando. Una pregunta de Guanaco terminó siendo sobre la escultura de este pueblo. Y en el caso de la escultura, pregunta de examen de admisión, se mencionaba que la escultura de Tiahuanaco terminaba siendo monolítica, que significa que utilizaban
un solo bloque de piedra, ¿ya? Y ese bloque de piedra lo terminaban tallando para terminar representando algunos elementos. Destaca dentro de esos monolitos, ¿ya? El monolito de Bennett, el monolito de Ponce o el monolito de Sanguinetti, el monolito del Fraile. Hay varios monolitos. Estas figuras, ya con rostro humano, son figuras antropomorfas, tienen forma humana, cabeza humana, cuerpo, brazos, piernas. Estos personajes vienen teniendo los bracitos acá, así, ¿ya? El tener los bracitos acá, tienen dos cosas en sus manos. Una, al parecer, es un tumi, un cuchillo ceremonial, y la otra termina siendo, ya, una tableta de rapé, ya, con una suerte de plato largo y tendido, que al parecer terminaba sirviendo para poder consumir algún alucinógeno. Algunos dicen que consumían hoja de coca pulverizada, ¿ya? O se la inhalaban, o la otra es que quemaban la hoja de coca y el aroma lo terminaban consumiendo como si fuera un saumerio. ¿Qué será? Ahora, el uso de drogas por parte de los sacerdotes no es una cuestión solamente de Tiahuanaco, ni solamente peruana, de todos los pueblos, en la mayoría de los pueblos del mundo que terminan teniendo algún tipo de elemento religioso. El humo es una forma de conectarse con los dioses. Ahora, otra muestra de monolito termina siendo la portada del sol. En la portada del sol esa termina siendo la puerta de entrada a Calafazaya, como su nombre le decía, y destaca precisamente en ella, ya destaca en ella, la imagen del dios de los báculos o el dios de las varas, también llamado como el dios de Orón, como te decía, porque su sujeto se termina observando la presencia de serpientes que salen de él. ¿Por qué las varas? Y esto yo te lo había dicho con Sabine la vez pasada. Recuerden que una vara representaba poder sobre el cielo, el clima, la lluvia, la otra representaba poder sobre el suelo, ya la tierra, la agricultura, así que este era un dios ligado a la fertilidad agrícola, no te olvides tú. En las paredes de Pumapunku también vas a terminar encontrando esto, cabezas clavas, ya, cabezas clavas. Ahora, no entiendas las cabezas clavas como la de Chavín, terminan siendo rostros humanos fundamentalmente, ya fundamentalmente no tan bien labrados como la de Chavín, pero terminan teniendo esas peculiaridades. ¿Okay? En el aspecto de la cerámica van a destacar los queros, estos vasos de boca ancha, ya, principalmente polícromos, donde destaca el color anaranjado, que es lo más común precisamente que ellos tienen. ¿Y qué pasó al final de su historia? No sabemos, ¿ya? No sabemos, ¿ya? Se interpreta que, nuevamente, así como a fin del intermedio temprano, a fin del horizonte medio, hay un fenómeno del niño. Ese fenómeno del niño, ¿qué cosa es lo que terminó generando? Terminó generando graves sequías, ¿ya? Falta de producción de alimentos. Y ahí se interpreta dos posibilidades, ¿ya? Por eso les pongo ahí, pudieron suceder dos cosas. Posibilidad número uno, ante las sequías y la falta de alimentos, parte de la población tiahuanaco decidió migrar, ¿ya? Y esa población migrante la podemos encontrar en diferentes lugares, como en el Cusco. Por ejemplo, un sector de los tiahuanacos llega al Cusco y va a ser el pueblo de los incas, ¿ya? Otra interpretación es que, producto de estas sequías, ya, producto de estas sequías, pueblos de más al sur, de la zona del norte de Argentina, el sur de Bolivia, comenzaron a migrar hacia el norte y chocaron con los tiahuanacos. Estos pueblos migrantes eran los aymaras. Chocaron con los tiahuanacos fueron derrotados y una parte de ellos migraron, ya migraron, y los aymaras se imponen en la región. Entonces, la interpretación habla, repito, fenómeno del niño, escasez de recursos, migraciones. Interpretación 1, la migración fue pacífica, la gente no tenía comida y se fue. Interpretación 2, ya la migración fue violenta, los aymaras los invadieron y los tiahuanacos se tuvieron que retirar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que termina generando la crisis de Tiahuanaco. En esa misma época, Huari también entraba en crisis, pero hay que entender cómo se desarrollaba Huari en ese entonces. A ver, cuando hablamos de Huari, muchachos y muchachas, hay que recordar ciertos elementos. Número uno, Huari va a tener como centro de desarrollo, la región actual de Ayacucho, la región actual de Ayacucho. Ahí se termina encontrando su principal centro administrativo llamado Huari Oviñate. Y desde ahí Huari va a entrar en un proceso de expansión territorial, de expansión territorial. Expansión que le lleva a tener, como lo estoy poniendo por acá, donde es su ubicación espacial, dominios en regiones que van por el norte, ya por el norte hasta Lambayeque en la costa y Cajamarca en la sierra, ya por acá. Una muestra de eso termina siendo en la zona de la sierra de Lambayeque, tenemos a Huiracochopampa, y va a terminar teniendo zonas como Junín, como Huaraz, como Lima, como Ica, como Ayacucho, como Cusco, y va a llegar por el sur hasta Arequipa, con una construcción llamada Cuscopa, por la zona de la sierra,
va a terminar teniendo acceso hacia la zona de Moquegua, con el Cerro Baúl, y en la zona de Cusco va a terminar llegando hasta Piquillacta. Piquillacta termina siendo el principal centro arqueológico y el mejor conservado de los centros arqueológicos que termina teniendo Huari, ¿ya? Por eso es que siempre se termina considerando a Piquillacta como un pueblo importante. Hace años, San Marcos terminó preguntando por ella, terminó preguntando, Huari en su proceso de expansión territorial terminó construyendo una serie de ciudades administrativas, entre las que destaca en el sur, y la respuesta precisamente terminaba siendo Piquillacta, ¿ya? No solamente porque está al sur de Ayacucho, sino porque termina siendo la mejor conservada de los centros arquitectónicos que Huari terminó desarrollando. ¿Cuándo se desarrolla Huari? Bueno, Huari va a terminar desarrollándose o va a terminar logrando su etapa de mayor desarrollo entre el siglo VI al siglo X, ¿ya? Es decir, entre los años 500 y los años 900, ¿ya? Lo que vendría a ser algo así como la época inicial del feudalismo en Europa. Acá estamos precisamente con la época de sometimiento de muchas regiones por parte del Imperio Huari. Huari es considerado como el primer imperio panandino, ¿ya? Repito, Huari es considerado como el primer imperio panandino y esa es la denominación que le termina dando Guillermo Lumbreras a este pueblo. Pero hay que tomar en cuenta cierta cuestión, y es por eso que le estoy poniendo este recuadro en la parte inferior. Para que un pueblo sea llamado imperio, debe poseer estas 4 características como mínimo, ¿ya? Como mínimo. ¿Cuáles son esas características? Número 1, debe poseer un ejército, ¿ya? Un ejército, debe poseer una fuerza militar, una fuerza armada, que le sirva para poder expandirse o tomar muchos territorios. Recuerda, no necesariamente tengo que utilizar la fuerza militar para poder pegarle a todos mis contrincantes. No, ya, yo puedo tener una fuerza militar y usarla o no usarla, ya, no usarla. Y si no la uso, ya es porque me sirve como fuerza de amedrentamiento, como fuerza de atemorización. O sea, tengo suficiente fuerza para pegarte, pero no tengo por qué hacerlo siempre, ¿ya? Segundo, debe tener una gran expansión territorial. Nazca tenía ejércitos, pero su expansión territorial abarcaba apenas el territorio de Ica. Así que como no tiene una gran expansión territorial, no podemos llamarlo imperio. Repito, debe tener ejército, una gran expansión, debe tener ciudades, ¿ya? Ciudades o centros de dominio, ¿ya? Para poder manejar el control de diferentes provincias. Eso en Huari va a ser llamado con el nombre de cabeceras de región. Precisamente Huari lo posee. Huari posee en promedio 50 ciudades, ¿ya? 50 ciudades. Algunas de ellas construidas por parte de Huari para controlar a los diferentes pueblos que ha sometido, y algunas ya eran preexistentes y Huari las acondicionó para que sirvan precisamente como centro de dominio sobre tus territorios, ¿ya? Pero así como tenemos estas ciudades administrativas o cabecera de región, debe haber una ciudad que mande a esas ciudades. Y esa ciudad se le conoce como ciudad capital, y la ciudad capital va a terminar siendo Huari o Viñaque, ¿ya? Así se le termina llamando. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Para que un pueblo sea llamado imperio, debe tener ejército, una gran expansión, ciudades administrativas y capital. Chavín no es imperio, porque Chavín no tiene ejércitos, ¿ya? Chavín no tiene ejércitos. Los Nazca no son imperio, porque sí tienen ejércitos, sí tienen ciudades administrativas, la Tinguín, Estaquería, sí tienen una capital que es Cahuachi, pero lo que no tienen es una gran expansión. Así que el primero en poseer esas características termina siendo Huari, por eso es el primer imperio. Ahora, ¿por qué se le llama pan andino? Recuerden que la palabra pan andino significa que tiene dominios en costa, en sierra y en parte de la selva. Y esa es la característica especial que este pueblo posee, ¿ya? Que este pueblo posee, no nos olvidemos. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? Cuando hablamos de Huari, a Huari lo podemos definir en 3 momentos históricos, ¿ok? Su etapa de formación, que ha sido 2 veces pregunta de examen de admisión, su etapa de expansión o etapa imperial, su etapa de decadencia. Cuando hablamos del periodo de formación, ya te había dicho esto hace un rato, Huarpa, la pequeña Huarpa del internado temprano, logra transformar a su población en militar y a su estado en un estado guerrero. De esa manera Huarpa comienza a expandirse, ¿ya? Y producto de esa expansión va a ir formando la cultura Huari. Eso es lo que les quiero poner siempre en este cuadro de flujos. Huarpa se transforma en Huari, ¿ya? Se transforma en Huari. Una cultura del internado temprano, una sociedad regional se convierte en un gran imperio
pero, ¿qué es lo que debe tomar en cuenta? Huarpa, Huarpa ofrece o va a terminar dando a la formación de Wari su población, la cual se transforma en militares. Y Huarpa también había creado el sistema de andenes para cultivar en las laderas de los cerros, que Wari va a terminar expandiendo como tecnología agrícola dentro de su desarrollo. Ahora, el primer pueblo al que Huarpa somete es a Nazca, bajando precisamente por el valle del Río Grande, que nace en Ayacucho. Llegan a Ica, encuentran una Nazca debilitada y la someten, ¿ya? Pero no tienen los territorios fértiles que ellos hubiesen querido. Así que, con apoyo Nazca, subordinado a Wari, comienzan a expandirse al norte. Y en ese proceso de expansión al norte es que Wari comienza a tener una gran expansión territorial. Solamente teniendo un gran problema, ¿ya? Fácil es tener, difícil es mantener, ¿ya? Mantener. A Wari se le hace complicado manejar tantas regiones a la vez. Así que, ¿qué cosa es lo que va a hacer Wari? Wari va a terminar tomando de Nazca, por eso pongo acá, Nazca va a terminar ofreciéndole a Huarpa, ¿ya? Que se transforma en Wari, le ofrece este sistema, el sistema de ciudades administrativas, ¿ya? El sistema de ciudades para poder manejar, ya manejar el construir un territorio. Ya te había hablado en la clase anterior que Nazca había construido 3 ciudades planificadas, que eran Cahuachi, Taquería y La Tinguiña. Estas ciudades ya les había mencionado que en su interior estaban claramente diferenciadas. El centro de gobierno, vivienda de los nobles y centros de producción artesanal, protegidos por murallas, y fuera de esto estaban los centros rurales, los productores de alimentos, el agricultor, el pescador, el pastor, ¿ya? Entonces estaban los que producían y los que administraban los recursos y las riquezas. Wari se dio cuenta de que este sistema de Nazca funciona y lo multiplica. De las 3 ciudades Nazca, Wari la termina transformando en el tiempo en 50 ciudades aproximadamente. Ahora, la expansión Wari no puede ser solamente una expansión de fuerza, 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 ¿ya? Sino que, repito, mientras Wari va expandiéndose, Wari también va a terminar llevando beneficios, andenes para ampliar la zona de cultivo, y además de eso va a terminar respondiendo el culto o la adoración a un dios. Y ese dios termina siendo el dios de las varas, el dios de los báculos, que han tomado de la cultura tiahuanaco. No se olviden que este es un dios ligado a la fertilidad agrícola. Y no se olviden que estamos en la época del fenómeno del niño que se ha producido a finales del intermedio temprano. Entonces Wari llega con una solución religiosa, con el dios de las varas, y con una solución técnica práctica que termina siendo la producción de alimentos, ¿ya? La producción de alimentos. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Cuando Tiahuanaco, ya, o cuando Wari se expande, ya con influencia de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, no se olviden, pregunta, examen de admisión, ya lo vemos como un imperio, ya, como un imperio. Cuando hablamos del periodo imperial, recuerden, ya, Wari somete a una Nazca debilitada y comienza su expansión hacia el norte y en parte hacia el sur, en donde va a convivir con Tiahuanaco. Como te dije, ya, en su expansión, Wari va a terminar creando 2 cosas. Tomando de Nazca, construye una serie de ciudades administrativas, a las cuales llama cabecera de región, con lo cual toma el control de territorios, tributos, termina accediendo precisamente a sus recursos, termina accediendo a sus recursos y demás. Puede movilizar también tropas para poder acabar con algún tipo de rebelión o levantamiento en su contra. Pero además de esto, recuerden, no solamente va a tener múltiples ciudades, algunas construidas por ellos, como Cajamarquí en Lima, como Piquiate en Cusco, entre otras más, sino que además va a terminar usando construcciones existentes, como la Huaca del Grupo de los Moches, se va a hacer acondicionada para convertirse en una ciudad de Wari, como por ejemplo Pachacamac en el Valle del Río Lurín en Lima, también va a ser acondicionada como una ciudad para ellos. La capital, Wari Oviñac, y las ciudades administrativas van a estar unidas a través de una red vial que se le conoce con el nombre del Capac Ñam, que es el camino de los incas, pero en una construcción más reducida en la época de los Wari. Esa red vial, repito, facilita la movilización de tropas, recursos y tributos, que además de eso ayuda al dominio de los Wari. ¿Ok? Ahora, ¿qué terminó sucediendo? ¿Qué terminó sucediendo? Ya hemos hablado de cómo se forma Wari, ya hemos hablado de cómo alcanza su esplendor con la expansión, con las ciudades, con la fuerza militar, con la red vial que le ayuda a mantener el control de esos territorios. Pero, ¿qué pasó al final con la historia de Wari? La historia de Wari cae, ya te voy diciendo el final, producto de un grave problema. Fue un problema de perspectiva. Recuerden, Wari tiene casi 500 años de existencia.
Y evidentemente va a tener muchos aciertos y muchos errores que al final lo van a terminar afectando. ¿Cuál fue el problema? Bueno, en realidad son una serie de mezclas de problemas ya que terminan dándole punto final a su desarrollo. El primer caso es nuevamente un gran fenómeno del niño, que ya te decía que a finales del horizonte medio afectará a pueblos como Huárica-Huánuco. ¿Ya? ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? El fenómeno del niño es una causa externa, o sea, no es algo generado por Huárica, es un problema climático. Ahora, una cuestión que sí hay que tomar en cuenta es que en una causa externa los seres humanos no pueden actuar, ya no pueden actuar. Es decir, sube el dólar, sí se puede terminar tomando medidas económicas para terminar reduciéndolo. Pero cuando se produce un huracán, ya, o cuando comienza a caer granizo sobre Lima, que no debería suceder, es algo que nosotros no podemos hacer nada. En el caso del fenómeno del niño, es algo que yo siempre le pongo cierta atención, porque el fenómeno del niño hay siempre, ya, hay siempre, de menor o de mayor magnitud, pero siempre hay. Si un pueblo en el Perú no está, digamos así, prevenido medianamente para las consecuencias que puede tener el niño, y eso termina siendo un problema de Estado, es un problema de gobierno, es un problema de gobierno. Eh, entonces, ¿qué pasó? El fenómeno del niño, ya sabes, te he dicho varias veces, genera inundaciones en el norte, sequías en el sur. Los pueblos que están sometidos a Huarín evidentemente se van a ver afectados, ¿ya? Y la producción agrícola baja, ¿ya? La producción agrícola baja. Ahora, ¿qué pasó? Uno de los errores, y eso sí es un problema interno, un factor interno de la calidad de Huarín, uno de los errores que comete Huarín en el paso del tiempo es este. Como ya te dije, Huari está en Ayacucho, su suelo no es muy bueno para la agricultura, pero Huari ahora tiene un montón de pueblos que le pagan tributos, con 50 ciudades que le pagan tributos. Entonces, lo que al parecer sucedió es que en el paso del tiempo Huari fue relajando. Huari, en lugar de mejorar la producción agrícola en Ayacucho, terminó prefiriendo vivir. Te repito, Wari comete el error de, en lugar de terminar mejorando su producción agrícola, lo que va a terminar haciendo es depender de los tributos que le pagan diferentes regiones. Y esa dependencia va a ser un problema, porque ahora los pueblos no pueden pagar tributos como antes porque la producción agrícola ha caído. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? En este proceso, además, se observa de que Wari no previó una cuestión semejante, de un fenómeno del niño muy grande, y no había generado la construcción de grandes almacenes. Entonces, Wari era la que conseguía recursos de diferentes provincias y los terminaba utilizando. Sus almacenes no eran suficientes. Cuando viene este fenómeno del niño, que no estamos hablando de un periodo de sequías ya, o de exceso de lluvias de un mes o 2 meses o 3 meses, sino al parecer de 2 o 3 años, ¿ya? Wari, en su desesperación, le va a terminar diciendo a las ciudades que están bajo su mando que le manden más tributos. Y los pueblos se van a negar. ¿Por qué? Porque si yo le pago más tributos a Wari, yo me quedo sin comida. ¿Ya? Yo me quedo sin comida. Por esa misma situación, ¿ya? Por esa misma situación, lo que termina haciendo Wari es amenazado. O me terminan dando tributos, ¿ya? O los termino invadiendo. Y los pueblos, en lugar de someterse, lo que van a terminar haciendo es decir, no, pues, no me voy a someter a ti. Si yo te pago mis tributos o los tributos que te exigen, mi gente se muere de hambre. Pues prefiero morir peleando, ¿ya? Rebelándome ante ti, que morirme de hambre. Y eso al parecer es lo que termina generando problemas, ¿ya? Se van a comenzar a producir una serie de más que rebeliones, rechazo de las ciudades al dominio Wari. Ya aparecen eh, insubordinaciones. Wari, como un imperio, estaba previsto de una posible situación semejante. Es decir, que se me rebelen 2, 3, 4, 5 pueblos a la vez, los puedo controlar. Pero que se me rebelen todos, ese terminó siendo un problema. Los pueblos más alejados eran más difíciles de controlar. Los pueblos más cercanos, Wari los va a intentar poner bajo su mando y se va a terminar produciendo una serie de rebeliones. ¿Ya? Precisamente se considera como el factor o la causa principal de la decadencia de Wari, ¿ya? Las múltiples rebeliones de las llamadas ciudades cabeceras de región. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? No se revela una, repito, se revelan todas. Wari, en su desesperación porque no puede controlarlas, termina enviando tropas de su ciudad hacia las ciudades cercanas. Y al terminar haciendo eso, Wari comete el error de dejar sin defensa la ciudad capital de Wari, Viñac. Y esto terminó facilitando el proceso de invasión de los Yaros y los Chancas, pueblos externos sobre Ayacucho. Cuando cae la capital, se desmorona el imperio. ¿Ya? Se desmorona el imperio. Entonces,
Todos estos son factores que se sumaron para que Wari termine cayendo. Pero, repito, de todas estas causas, al parecer la más importante termina siendo la rebelión de las cabeceras de región, ¿ya? Que terminan desequilibrando el poder que Wari había logrado obtener en un determinado momento. Otro factor a tomar en cuenta con respecto a la economía, o con respecto a Wari, es su economía. A ver, Wari no está dentro del Chapé, así que su principal actividad económica es la agricultura. Ellos difunden el sistema de los andenes. En su extenso territorio vienen teniendo acceso al mar, tienen pesca, tienen territorios en la zona de Cusco, de Ayacucho, tienen territorios para la ganadería de auquenios, ¿ya? Dentro de las ciudades, como en Nazca, estaban los artesanos y fuera los productores de alimentos, y se considera de que en las ciudades administrativas, un día o dos a la semana, los artesanos que producían recursos para la élite, también se les da permiso para que puedan ponerse fuera de la ciudad e intercambiar sus productos por alimentos de los productores. Entonces, a estas ferias de intercambio se les conoce con el nombre de catus, ¿ya? No te olvides tú. Además de eso, la economía wari depende mucho de los tributos que obtienen de las diferentes regiones, producto del el sometimiento sobre ellos. En el aspecto del gobierno, no se olviden que Wari es un imperio, ya es un estado expansivo, es un estado expansivo. Es militarista, además de expansivo porque a través de la fuerza militar o toma o amenaza ya a los pueblos sometidos. Además es panandino, porque ya te dije, es el primer imperio panandino, ya es un reino con expansión militar, ya por costa, sierra y selva alta, ya, y selva alta. Las principales ciudades, repito, que termina utilizando Wari para su dominio, terminan siendo estas, y están acá en el mapa. La de amarillo, Wari, o Viña, que es la capital, y las de plomito terminan siendo las ciudades administrativas más destacadas. Viracopampa, en la zona de la Sierra de Lambayeque. Tienes a Huarmey en la zona de Huarache, ¿ya? Tienes a Pachacamac y Cajamarquilla en Lima, tienes a Nazca en la zona de Ica, tienes a Cerro Baúl en Moquegua, tienes a Coscopa en Arequipa, a Piquillacta en el Cusco, tienes a Espíritu Pampa, donde está el señor de Vilcas, por si acaso. El señor de Vilcas o Espíritu Pampa terminó siendo la muestra que le puso la cereza al pastel, ¿ya? Porque siempre se hablaba de que pueblos como Chavín, Huari o los Incas terminaron teniendo dominios en zona de la selva, ¿ya? Pero no se sabía en dónde, porque no se encontraban centros arqueológicos, hasta que se terminó encontrando, repito, en la selva del Cusco, ¿ya? La construcción no solamente de una ciudad, sino el centro funerario de un gobernante Huari de la región, ¿ya? Pero se habla del señor de Vilcas o Espíritu Pampa, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Cuando hablamos de Wari, del aspecto cultural, en la cerámica, va a terminar teniendo cuatro fases de desarrollo. Sale de una primera fase llamada como la cerámica huarpa, que es la, como dice, fase inicial, en donde la cerámica era monócroma y donde venía teniendo solamente algunas líneas geométricas que la adornaban, ¿ya? Eh, los arqueólogos consideran de que esta cerámica de la fase huarpa termina siendo muy sencilla, ya muy sencilla, porque la población huarpa está muy preocupada en su producción agrícola. Como su producción agrícola terminaba siendo limitada, ya limitada, entonces no había una gran cantidad de población que pueda terminar manteniendo artesanos, a personas que se dediquen exclusivamente a la producción de alimentos. Por eso es que estas figuras geométricas no servían de mucho, ¿ya? O sea, la cerámica no era muy avanzada, porque Huarpa no venía teniendo ya una base económica que sostenga personas que se puedan dedicar 100% a la producción de cerámica, y por lo tanto mejorar su calidad. Esto va cambiando en el paso del tiempo. La Huarpa, ubicada en Ayacucho, antes de convertirse en Huari, tiene contacto con Nazca y con Tiahuanaco. Con Nazca, porque así como los Huari bajaron por el Río Grande a Ica, los Nazca también subían por el Río Grande hacia Ayacucho. Tenían contacto con este pueblo, intercambio comercial y cultural, y se ve la influencia de Nazca en la etapa de cerámica Chaquipampa por la gran cantidad, ya, por la gran cantidad de colores. Pasa de una cerámica monócroma a una cerámica polícroma con el uso de 7 colores. Y además de eso, desde Tiahuanaco, subiendo por la cordillera de los Andes hacia el norte, llegas hacia un nudo andino que está en Ayacucho. Así que al parecer Tiahuanaco, pueblo religioso, lleva el culto a su dios, el dios de las varas, y por eso se observa ya la adoración a esta divinidad. En su fase imperial, ya en su fase de expansión, ahí sí encontramos una cuestión diferente. Número uno, encontramos
dos estilos de cerámica. El estilo Robles Moco, que se caracteriza por tener grandes tinajas o urnas, ya algunas vienen teniendo o siendo como estas. En esta terminamos teniendo una suerte de gran vasija, ¿ya? Es una gran taza. Es una taza que mide más o menos 1,20 m de alto, ¿ya? Con una boca de más de 1 m de diámetro. Y algunos autores consideran que estas tinajas o estas figuras representadas terminaban sirviendo de cajones funerarios. ¿A qué me refiero? Cuando una persona muere en la actualidad en nuestra cultura occidental, lo vestimos y lo ponemos en un cajón, ¿ya? Luego cerramos el cajón y lo enterramos, o lo ponemos en un nicho, o lo que sea, ¿ya? Pero en la época de Wari sucedió otra cosa. Los cuerpos de los fallecidos eran envueltos en vendas, ya en vendas, se les ponía una máscara de lana, ya en su rostro, y su cuerpo era como velado, era puesto en este recipiente, la gente al parecer le daba el último adiós, y luego el cuerpo era enterrado. Pero esta vasija, que había contenido el cuerpo y su alma, ya, pues va a terminar siendo destruida. No hay ni una sola no hay ni una sola muestra del estilo Robles Moco, de estos grandes recipientes que haya sido encontrado intacto, todos están fracturados. Y en ella lo que más destaca es la figura del dios de las varas o el dios de los báculos, ya de influencia tiahuanaco, pero con algunas características en particular. Sus hombros y su cuerpo terminan siendo más grandes, o sea, es como si fuera un pata con mayor fortaleza física. Además de eso, tiene una vestimenta militar. Además de eso, viene teniendo cabezas de animales en el cinturón. Tiene serpientes, ya que representan a la costa, cóndor, que lo puedes ver por acá, que representan a la sierra, y jaguares que representan a la costa, o disculpa, a la selva. Esto termina haciendo referencia a un dios guerrero que ha matado y decapitado a sus contrincantes de costa, sierra y selva, lo que lo hace precisamente un dios más poderoso. Esto es semejante al uso de las cabezas trofeo de los Nazca. No se olviden que Nazca tiene influencia sobre Wari, por eso toman este modelo, ¿ya? Este dios de las varas, también llamado como el dios visco, porque miren ustedes sus ojitos, ¿ya? En la parte de los ojos, hacia adentro, se termina encontrando que son de color marrón y hacia afuera blancos. Es como si estuviera mirando la nariz, como si fuera o visco, ¿ya? Y esto está ligado a la fase de la luna, cuarto menguante y cuarto creciente, ligado precisamente a la producción de papa y maíz, ¿ya? Porque sigue siendo un dios ligado a la agricultura, no te olvides tú. Y si te das cuenta, de sus ojitos terminan saliendo serpientes, ¿ya? Serpientes, que está ligado al agua o a la lluvia, ¿ya? También en la fase imperial está otro tipo de estilo de cerámica llamado estilo Pacheco, que es una cerámica escultórica donde se da la forma de lo que se quiere representar, principalmente destacando figuras de auquenios, ya, o de camellos andinos. Además, en la arquitectura ya te he dicho, ya, y este es otro punto que ha sido pregunta de examen de admisión. En la arquitectura, Wari destaca por el desarrollo del urbanismo, ya, el urbanismo. Urbanismo viene de urbe, que es ciudad. Recuerden que Nazca hace una revolución urbana porque multiplica el número de ciudades de 3 de Nazca a más de 50 que ellos van a terminar teniendo. Destacando la que ya te había dicho, Cajamarquín en Lima, usan Pachacamac también en Lima, Piquillacta y Espíritu Pampa en Cusco, Huiracochapampa en la Sierra de la Libertad, etc. ¿Ya? Construcciones hechas por ellos o tomadas de otros pueblos, pero acondicionadas para su uso. Y en la religión destaca esta variante del dios de los báculos, pero con una característica militar, que es el dios Visco que hace un rato les venía comentando. Insisto, el nombre del niño entra en decadencia, Wari, pero ya recuerda que el fin de una etapa significa el inicio de otra. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo menciono así? Porque lo que está sucediendo ahora es un caso especial. Cuando cae Wari, ¿ya? Cuando cae Wari, se le va vida a otra nueva etapa, ¿ya? Que a mí me gusta llamarlo así, ¿ya? Como el periodo de los reinos y señoríos. No porque se me ocurra, esa es interpretación de un arqueólogo norteamericano llamado Junius Bird, ¿ya? Me gusta eso porque cuando Wari cae, ¿ya? Las ciudades que Wari había construido no desaparecen, al contrario, ahora son libres del dominio Wari, ¿ya? Entonces, cada una de estas ciudades, ¿ya? Cada una de estas ciudades va a ser dirigida por parte de un señor o gobernante local, y a eso se le conoce con el nombre de señoríos, ¿ya? Señoríos. Ahora, señoríos van a ser cuáles, por ejemplo, ¿ya? Si vemos el mapa, señorío termina siendo el señorío de los Ishma, ¿ya? Donde va a terminar destacando el culto al dios Pachacamac, que aquí está, ya que aquí está. El dios Pachacamac, recuerda que era el dios de los movimientos telúricos o temblores, pero recuerden que Pachacamac era muy importante porque desde la época del intermedio temprano
Pachacamac termina siendo un gran oráculo, era un gran predictor del futuro, ¿ya? Más que del clima, de cosas que le van a suceder a los pueblos, a las personas y a los gobernantes. Sus oráculos al parecer eran precisos y muy respetados. Wari, ya Wari, por si acaso estoy hablando de Wari, no estoy mencionando Carrillo todavía. Cuando Wari se expande y toma el control de esta zona de la costa, Wari ve el respeto que se le viene teniendo a este centro adoratorio, a este oráculo. Y lo que Wari hace es difundir el culto a Pachacamac por toda la costa. Así que no se olviden que en la época del Horizonte Medio, Wari difunde el culto al dios Pachacamac en la costa como su dios principal y a su oráculo como muy preciso, ¿ya? Como muy preciso. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Repito, Ishma es un señorío. Señorío también termina siendo Chancay, ubicado al norte de Lima, ¿ya? Señorío también termina siendo el señorío de los Huancas, en la zona de Junín, en la Sierra Central. Ya sé varios, ya sé varios. También son los Tumpis, los Tayanes, los Cañaris en la zona de la costa norte, ¿ya? Pero, también hay otros pueblos que van a tener una historia diferente. Están los reinos. ¿Quiénes son los reinos? Los reinos terminan siendo señoríos, ¿ya? Que se expandieron, ¿ya? Que se expandieron en dominio y poder por dos formas diferentes. En algunos casos, varios señoríos se fusionaron entre ellos, ¿ya? Formando reinos, un reino de mayor extensión por unificación. Ese termina siendo el caso de los reinos aymaras, una serie de reinos, una serie de señoríos unidos precisamente en la zona de la meseta del Collao entre Perú y Bolivia, destacando sobre todo entre ellos ya los lupacas y por encima de ellos los collas, ya, los collas. Están los puros, los pacajes, están otros pueblitos más, los canas, los canchis, entre otros. Pero así como están estos pueblos que son una unión de diferentes señoríos, está otro tipo de reino, que es porque uno de estos señoríos le comienza a pegar a los demás y expande sus dominios. En este caso tenemos a los chimú, que se van a imponer en la costa norte. Vamos a terminar encontrando, por ejemplo, los chancas, en la zona de la sierra de Huancavelica, que van a ir expandiéndose. Les repito, tras la caída de Wari, lo que vamos a terminar encontrando es una disgregación del poder. Ya no es un gobierno sometido a una sola fuerza, como es el caso de Wari, sino varios gobiernos independientes, ya llamados con el nombre de reinos y señoríos. ¿Ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú. Ahora, este periodo del intermedio tardío tiene ese nombre por John Rowe, ¿ya? ¿Qué cosa es un intermedio para John Rowe? Termina siendo una sociedad, ¿ya? O termina siendo un periodo donde diversas sociedades tienen diferentes ya, estilos de cerámica, aunque conviven en la misma época. Para Luis Guillermo Lumbreras, este periodo es el periodo de los estados regionales. Es la consolidación de los gobiernos locales tras la caída del Imperio Wari. Otros autores terminan mencionando esto. Si Lumbreras llamó al intermedio temprano el periodo de los desarrollos regionales, después de la caída de Chavín, este periodo después de la caída de Wari sería el segundo desarrollo regional, por eso es que también se le llama de esa manera. Y ha habido así una pregunta de examen de admisión, aunque a mí no me gusta, ¿ya? Pero bueno, ahí está. Estoy poniendo en este mapa, como lo puedes ver tú al lado, la representación del mapa del Perú, y en ella se termina observando a diferentes culturas que convivieron en esa época. En la costa norte, en Lambayeque, tienes con el número 1 a Sicán, Chimú, que va a terminar aprovechando la decadencia de Sicán y lo somete, y en realidad somete a todos los pueblos de la costa norte de Tumbes hasta parte de Lima, ya. Tienes en el número 3 a los reinos aymaras en el altiplano, tienes con el número 4 los chachapoyas en la zona de Amazonas y San Martín, en la zona de la selva alta, en la zona norte del país, tienes con el número 5 a los chancas, quienes quisieron convertirse en un gran imperio, pero fueron sometidos por el número 6, por los incas, durante la época de Pachacútec, ¿ya? Con el número 7 tienes a los Caxamarca, con el número 8 a los Huancas en la zona de Junín, con el 9 a Ishma, que te acabo de mencionar hace un rato, y con el 10 a los poderosos comerciantes, los chinchas, que iremos viendo poco a poco. Veamos entonces algunos datos especiales. Cuando hablamos de este periodo, no hay que olvidar, no hay que olvidar algunos pueblos importantes que han sido pregunta de examen de admisión, y entre ellos tenemos a Sicán. A ver, Sicán también se le conoce con el nombre de la cultura Lambayeque, ¿ya? Porque se va a terminar desarrollando en ese territorio, en la región de Lambayeque. Cuando hablamos de Sicán o Lambayeque, hay que tomar en consideración que su principal centro de dominio terminaba siendo la región de Batán Grande, ya así se llama este complejo arquitectónico, ubicado en el bosque de Pomac, en la zona de La Libertad.
Algunos autores consideran de que esa terminó siendo su centro de gobierno, ¿ya? Su centro de gobierno. Pero la mayoría llega a la conclusión que terminó siendo su principal centro urbano, pero no su centro de gobierno. Porque Sicán, al parecer, no terminó siendo un rey. Sicán, al parecer, lo que terminaba siendo era una confederación, ya una confederación. Varios valles ubicados en la, así como te expliqué para Moche, varios valles ubicados en la región de la Libertad, terminaban teniendo sus propios gobernantes, pero terminaban tomando acuerdos en común, de acuerdos en común. Y eh, lo que se interpreta es que en la zona de Tucumé se han terminado encontrando varias pirámides, o sea, varias construcciones con pirámides truncas, ya planas en la parte superior. Son como 9 pirámides en un solo territorio. Los autores consideran de que esto se hizo porque era algo así como la suerte de palacio de los gobernantes de los diferentes países. Y cuando se quería tomar una decisión sobre este reino o esta confederación de los Sicán, los gobernantes de los diferentes países, los diferentes señores feudales llegaban acá, tomaban acuerdos y decisiones y se terminaba estableciendo medidas sobre Sicán. ¿Ya? Les puedo repetir, más que un gobierno unificado, al parecer una confederación de valles, ¿ya? Cuyos centros se terminaban encontrando en Tucumán. ¿Ya? En Tucumán. Ahora, otra cuestión a tomar en cuenta, ¿ya? ¿En qué destaca la cultura Sicán o Lambayeque? Bueno, Sicán o Lambayeque destaca en el trabajo de metales de manera general. Con respecto al trabajo de metales, se habla de dos cosas. Se habla de orfebrería y metalurgia. ¿Qué es la metalurgia? La metalurgia es el hecho por el cual yo voy a terminar uniendo metales, ya uniendo metales. Por ejemplo, yo puedo terminar mezclando el oro y el cobre, ya a través de una técnica llamada tumbada, voy a terminar sacando algo llamado por el nombre de el dorado. Es decir, voy a terminar sacando un metal aparentemente de oro, pero que en su base principalmente es cobre, un metal más abundante, pero le da una apariencia de oro, por eso hablamos de la técnica del dorado. La tumbada servía precisamente, o era como el horno para poder mezclar los metales, y en eso era muy bueno en la cultura se llama la Lambayeque. Se termina encontrando en Batán Grande aproximadamente 13 hornos, 13 tumbadas para poder hacer ese proceso de aleaciones, con lo cual podríamos decir que ellos tenían una alta calidad y una alta cantidad de producción de estos metales producto de fusiones. Pero recuerden además que cuando yo a los metales le doy una forma determinada, sobre todo para poder hacer objetos de lujo, llámese pulseras, narigueras, orejeras, aretes, ¿qué más? Ya que pueden ser collares, pecheras, pectorales, coronas, ya. Cuando yo termino haciendo joyas en base a metal, a eso se le llama orfebrería. Entonces, ellos van a destacar en eso. Destacan en la producción de joyas y destacan en la fusión o la mezcla de metales, que es la metalurgia. Ahora, dentro de esta producción, va a terminar destacando algunos elementos en particular. Por ejemplo, destaca la producción de los tumis. Cuando hablamos de los tumis, ¿qué cosa es un tumi? Ahí está la imagen al costado. ¿Ya? La imagen al costado es precisamente la imagen del tumi de Ijimu. Así se llama, el tumi de Ijimu. El tumi es solamente esta parte inferior, ¿ya? Inferior de la producción. Esta forma de cuchillo, ¿ya? O este cuchillo, se llama cuchillo ceremonial o tumi, sería para poder hacer ofrendas, ya sea para poder cortar el cuello de los animales y la sangre, entregársela a los dioses como ofrenda para que me terminen dando recursos, o para matar humanos también, ¿ya? Pero la particularidad que va a terminar teniendo Sicán es que a sus tumis los adorna de manera excepcional con las figuras de este personaje, chiquito, de cuerpo chiquito y una tremenda cabezota con una máscara funeraria que termina recubriendo su rostro, ¿ya? Este personaje, al parecer, representaría al fundador legendario, de acuerdo a los mitos de la cultura Sicán, que se llama Nailam, ¿ya? Nailam. Según el mito, ya Nailam llega en una embarcación con sus sirvientes, ya los sirvientes, los cuales lo terminan trayendo en anda, como si fuera una procesión. Él termina llegando a Lambayeque y funda el pueblo de Lusicán, ¿ya? Él vendría a ser el primer rey, pero como no sabemos si existió o no, se le llama rey legendario. Y este rey legendario es precisamente el que termina siendo puesto en las imágenes de este pueblo. Además, eso fue pregunta de examen de visión hace algunos años. En la parte posterior, ya en la parte posterior de este personaje antropomorfo, tiene alas, ¿ya? Tiene alas.
Esto que está acá al costadito, ya esto que está acá al costadito, ya, terminan siendo sus alitas, ya, sus alitas, ya. Y los ojos vienen siendo como chinos, ya. Por eso se le llama ojos alados, de ojos alados, porque es como si tuvieran precisamente plumitas. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que este personaje no muere, ya, sino que cuando ya llegó a un punto especial de su vida, simplemente terminó volando y se fue hacia el cielo. Hacia el cielo. Esa idea de apoteosis, o que los humanos terminan convirtiéndose en dioses porque se elevan al cielo, es recurrente en la historia. Eso le ha terminado pasando a Nailam, le ha terminado pasando a Takainamo, en los Chimú, le ha terminado pasando a Jesús, le ha terminado pasando a Mahoma, le ha terminado pasando a varios personajes, y son parte de una construcción histórica. Pero repito, Nailam, su fundador legendario, es considerado como su primer rey y aparece precisamente en esta figura de los Tunis como un ser alado, ¿ya? Como un ser alado. Por otro lado, recuerden, ¿qué pasó al final de su historia? ¿Ya? Al final de la historia de este pueblo, lo que se va a terminar produciendo es un fenómeno de la niña, ¿ya? Un fenómeno de la niña, no del niño. En el caso de la costa norte, cuando hay un fenómeno del niño, ¿qué pasa? Inundaciones. En el caso de la costa norte, con un fenómeno de la niña, lo que sucede son sequías. Los dos son igual de devastadores. Uno porque hay mucha agua y se generan inundaciones, otro porque no hay agua y va a terminar faltando ese recurso para poder producir alimentos. De esta manera se termina produciendo, producto del fenómeno de la niña, un debilitamiento del Lambayeque, debilitamiento del gobierno, y esto termina siendo facilitado para que Chimú, o esto facilita para que Chimú se expanda sobre esta región. En ese sentido, recuerden, hablaremos de otro pueblo que es Chimú, que también ha sido pregunta de examen de admisión. Cuando hablamos de Chimú, recuerden que Chimú va a terminar teniendo su centro original en la zona de La Libertad, ¿ya? Trujillo, muy cerca de Trujillo. Pero recuerden que Chimú es un imperio, es el primer imperio, pues es un imperio costeño. Recuerden que para que un pueblo sea llamado imperio debe tener ejército de expansión, una gran expansión, ciudades administrativas, ya, y Chimú va a tener varias, ya va a terminar teniendo a Galindo, Farfán, Cabeza de Vaca, Tucumela, Huacayuco, etcétera, ya. Pero además de eso debe tener una ciudad capital que para los Chimú es Chanchán. Chimú es un imperio costeño, ya, pero solamente costeño, no tiene dominios en sierra ni en la selva, tiene dominios en toda la costa, desde la zona de Tumbes, ya, pasando por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, y va a terminar llegando hasta el valle del río Chillón, en la zona norte de Lima. Caraballo, Puente Piedra, Zapayal, ya termina siendo la zona que ellos terminan dominando. No llega al Rímac, no llega a San Isidro, no llega al Agustino, no llega a Lurín, son otros dominios, es dominio del pueblo de los Ishma, ¿ya? Pero los Chimú llegaron hasta ahí. ¿Por qué no siguieron avanzando? Que los incas vinieron y les pegaron, ¿ya? Porque si no, tal vez su expansión hubiese sido todavía mucho mayor. En el ámbito agrícola, yo te dije, si no es Chatpe, si no es Chincha y Marte, van a recuperar, su principal actividad económica será la agricultura, y tienen una agricultura intensiva. Otro concepto que debes recordar, que esa agricultura intensiva es cuando se usa tecnología para terminar incrementando sus zonas de cultivo. En ese sentido, recuerden ustedes que Chimú va a terminar usando canales de regadío, ya, y va a terminar utilizando acueductos, como lo había usado anteriormente también Mochica para cultivar en su territorio, ya, en su territorio. Ahora, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Una peculiaridad que termina teniendo Chimú termina siendo la presencia de lo que autores han llamado con el nombre de huachaques, ¿ya? De huachaques. Antes se consideraba a los huachaques como chacras hundidas, es decir, que se habían hecho excavaciones, y en la parte inferior de estas excavaciones, utilizando el agua del subsuelo, se podía cultivar en ello, ¿ya? Pero investigaciones más recientes dicen que no, ya que no, que si bien en estos huachaques o chacras hundidas hay presencia de cañas de totora, estas ya no han sido producidas o no han sido cultivadas adrede, ¿ya? Sino que en realidad ellos terminaban haciendo estas perforaciones para terminar teniendo grandes reservorios de agua. Eran mega piscinas, que servían para dos posibles cosas. Uno, como reservorio de agua para consumirla en caso de que alguna sequía existiera, o número dos, para terminar utilizándolas como centro recreacional. En castellano eran piscinas. Verano, mucho calor, te terminabas metiendo un huachaque como si fuera tu piscinón, ya. Se tenían su parque zonal, así como tu parque zonal Huiracocha,
Huayna Cápac y todo lo demás, ellos también terminaban teniendo. Puede ser, ya puede ser. Pero repito, los huachaques no son chacras hundidas, sino terminan siendo grandes reservorios de agua. No te olvides tú, ya no te olvides tú. El hecho de que Chimú termine teniendo una expansión por toda la costa norte, todo esto que está de rojo, incluido al 1, porque someten a Sicán, recuerden que va a tener una costa inmensa, un litoral inmenso, y la pesca es otra actividad muy importante, pero también vienen teniendo contacto comercial con pueblos como la isla de Tuna en Guayaquil, Ecuador, o con pueblos de la sierra, con los que terminan intercambiando recursos. De tal manera que no solo hay agricultura, hay pesca, el comercio, como parte de su producción económica. Ya no te olvides tú. En el caso del gobierno, ya te dije hace un rato, Chimú termina siendo un gobierno o es un imperio costero. Si es un imperio, tú ya sabes de que debe tener ejército, una gran expansión que ya mencionamos, ciudades administrativas con las ciudades que ya te mencioné. Ya tienes a Galindo, Farfán, Cabecevaca, El Grupo, Tucumé y varias otras más que le sirven para dominar las diferentes regiones que está sometiendo, y tiene una ciudad capital llamada Chanchao. Bajo esa lógica podemos decir que es un imperio, pero solo costeño porque no tiene dominios en Sierra y Cedro. Otro dato a tomar en cuenta. En el caso del gobierno, ellos tienen un gobierno centralizado. ¿Qué significa que tenga un gobierno centralizado? Que hay un lugar desde donde se toman las decisiones. Chanchán, la capital. Y existe un gobernante, una cabeza del gobierno, que es una suerte de emperador, que vamos a conocer con el nombre del Siequich, o que los incas llaman como Chimú Cápac, como el señor de los Chimú, ¿ya? Siempre un gobernante a la cabeza. Expansivo, ni qué decirte, por todos los dominios que van a alcanzar, pero solamente un imperio costeño, no te olvides tú. En este proceso de expansión hacia el norte van a someter a pueblos como los Tumbis, ¿ya? En Tumbes, a los Tayanes en Piura, a los Icán en La Valleque, debilitados por el fenómeno de la Niña, a los Chancay en Lima, y así varios más, y así varios más. Su freno ya terminó siendo el pueblo de los Colix, ya en Colite, en el límite entre Comas y Caraballo. Los Colix, al parecer, en su fortaleza, terminaron frenando la expansión de los Chimú. Pero en realidad iba a ser por poco tiempo. O con una mayor fuerza los iba a terminar sometiendo fácilmente. Pero se enfrentaron a los incas y los incas los derrotaron. Ya veremos en un rato cómo. Ya veremos en un rato cómo y por qué. En términos culturales, recuerden ustedes que hay algunas cosas que debemos rescatar y recordar de los Chimú. Primero, su ciudad capital. Su ciudad capital se llama Chanchán. Recuerden que en todas las construcciones de la sierra, el material fundamental para la construcción termina siendo la piedra. Y que en la costa, las construcciones tienen como base fundamental de su construcción el adobe, los grandes bloques, o los bloques de barro secado al sol. En el caso de Chanchán, tomen en cuenta que ellos van a terminar utilizando una gran cantidad de adobe, que este tributario, así se le llama, cosa que se hacía desde muy chica. ¿Cómo es eso un adobe tributario? Las diferentes familias y pueblos estaban obligadas a terminar entregando una cantidad de tributo en adobe al gobierno para poder hacer sus grandes funciones. A ver, pero la particularidad también es que muchos de estos adobes que han sido hallados tienen algunas marcas, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Cuando se habla del adobe tributario, ¿ya? Entonces, a mí me decían, ¿no? Tu familia tiene que terminar pagando 100 adobes. Bueno, para que no me cobren de nuevo, a mi adobe yo le terminaba poniendo por acá unas marquitas, ¿ya? Dos líneas diagonales, ya diagonales en la parte superior izquierda, ¿ya? U otro terminaba haciendo sus adobes y en la parte central le terminaba poniendo una señal de la cruz, ¿ya? Vamos a poner así, ¿ya? ¿Y eso es para qué, profe? Para que, por ejemplo, a mí me decían 100 adobes, hay tantos 100 adobes, y para mi marquita por si acaso. Si en algún momento algún funcionario del gobierno me termina diciendo, tú no has pagado, y decir, como que no, aquí están mis adobes. Y para que veas que sí lo he hecho, es ese adobe que está ahí, yo sé porque aquí está mi marca, que está registrada por ustedes, que todas estas marcas terminan siendo mi familia. Es como, y yo siempre pongo ese ejemplo además, es como un cambista de dólares. La gente quiere cambiar sus soles a dólares, ¿ya? O quiere cambiar sus dólares a soles, pero tiene el temor, ¿ya? Tiene el temor de que me terminen tirando cabezas, ¿no? Ya tiene el temor de que yo termine siendo estafado, si es que termino haciendo ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace un cambista por lo general?
se termina cambiando tus dólares por soles, pero a tus billetes se termina poniendo un sellito chiquitito, ¿ya? Que termine siendo una estrellita, que termine siendo un numerito, etcétera. Y lo que le termine diciendo es, por si acaso, esta es mi garantía. Si aquí alguien te dice que este billete está fallado, vienes conmigo y yo te lo devuelvo porque yo estoy dando la garantía por mi sello. Lo mismo pasaba con los adobes marcados. Se le marcaban para que no se les vuelva a cobrar. Chan Chan es considerada además, como dice ahí, como la ciudad de barro más grande de la América prehispánica, ¿ya? Fue considerado por muchos años como la más grande del mundo, pero luego se encontró una ciudad sumeria, también hecha de adobe de más grandes dimensiones, ¿ya? Pero además de eso, Chan Chan no es una ciudad. A mí me encanta decir esto, Chan Chan no es una ciudad. Pero Chan Chan no fue construida o no fue diseñada, ya no fue diseñada como una ciudad. Chan Chan fue diseñada como inicialmente como un palacio. Este era el palacio de su primer gobernante llamado Tacatinamo. ¿Ya? Él no lo gobernaba y cuando falleció su cuerpo fue modificado y enterrado en él. Los siguientes gobernantes entraron en una suerte de competencia. Cada uno terminaba siendo palacios, ¿ya? Palacios, y cada uno terminaba siendo un palacio más grande que el del anterior gobernante, para intentar mostrar el gran poder que terminaba teniendo. Entonces, cuando hablamos de Chan Chan, este es Chan Chan. Todas esas construcciones de marroncito que están por ahí terminan siendo los diferentes palacios que se terminaron construyendo, ¿ya? Por cada uno de los gobernantes. Ahí se le está poniendo además los diferentes nombres, ¿ya? El nombre inicial, el que está en la parte superior, es el nombre que se les dio por los arqueólogos que la hallaron. El nombre que está en el medio, con un color medio guinda, hace referencia a el nombre en lengua múchica, ¿ya? En lengua de la costa norte. Y en la parte inferior son los nombres actuales, ya castellanizados, ¿no? Ya Casa del Norte, Casa del Mar, Casa del Oeste, Casa de las Aves, Casa Grande, etcétera, es parte precisamente de esa denominación de estos palacios concéntricos que se terminaron haciendo en la costa norte y dieron vida a China. Ahora, además de esto, recuerden que en las paredes de Chan Chan se van a terminar encontrando una serie de frisos o murales, ya, murales. Las figuras que más destacan son estas tres que están en la parte inferior, ¿ya? Que están en la parte inferior. Uno de los murales más resaltantes que termina teniendo Chimu, ya Chimu es el siguiente. Como Chan Chan es una ciudad gigante que se encuentra en las afueras de Trujillo, de la actual ciudad de Trujillo, esta ciudad era tan grande que terminó prácticamente borrando la mirada al mar cuando uno miraba hacia el horizonte. Entonces, algunos autores interpretan de que precisamente en las paredes de Chan Chan se terminaron poniendo algo así como grafitis, pero en murales, ¿ya? Se terminaron poniendo imágenes que reflejaban la presencia del mar. ¿Por qué? Porque en estos murales tú terminabas viendo en la parte inferior una fila de estos animalitos, ¿ya? Estos animalitos son algo así como ardillas, ¿ya? Si te das cuenta, son como roedores con una cola larga que va por encima de su cabeza. Y todos estaban abajito, 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 ¿ya? Luego tú veías en la parte central de esta muralla líneas, 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 líneas. En la parte superior, o en esas mismas líneas, terminabas encontrando como escalitas donde se terminaba observando estas figuras, que son figuras de peces, y en la parte superior de este mural terminabas encontrando estas figuras que son figuras de pelícanos o aves costeñas. Entonces, ¿cuál era la representación? La representación era, cuando tú miras abajo, miras animales terrestres y miras estas ardillas. Si miras al horizonte, vas a terminar viendo el mar con los peces, ¿ya? Las líneas representaban la ola del mar. Y si ves para arriba, vas a terminar viendo las aves, la fauna marina, ya las aves marinas que terminan siendo los pelícanos. Entonces es como ver el horizonte puesto precisamente en un mural. Esa es la interpretación actual que se termina dando a estos murales que termina teniendo la ciudad de Chan Chan. En el caso de la cerámica, en el caso de la producción de huacos, se va a terminar encontrando que su cerámica, al igual que lo que tuvo Mochica, se terminaba siendo una cerámica principalmente escultórica. Es decir, se le daba la forma de lo que se quería representar. Su cerámica era principalmente monocroma, utilizaba un solo color a la vez, y este color era el color negro, un color bastante pulido además para darle esa apariencia brillosa o metálica, ¿ya? Y además venía teniendo el asa de estribos, ¿ya? Recuerden que esta asa de estribos está hasta acá en forma de herradura, en forma de herradura. Que se tenía con Chavín, que se tenía con Mochica también, y se va a continuar con ese sistema. En esta cerámica que yo les estoy mostrando,
Si tú te das cuenta, es un hombre que está como sentado y en la parte de su cuello viene teniendo acá a un animal, ¿ya? Es un cazador, ¿ya? En la escultura va a terminar representando las figuras de madera, que era la figura de madera, llamados con el nombre del guardián. Ese es el más común. Si uno va a Chan Chan, o si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar Chan Chan, en la puerta de entrada al centro arqueológico principal se encuentran estas dos figuras en la puerta, que son como soldados, ya soldados, con forma antropomorfa, como dice ahí, porque son hechas de forma humana, que se ponen en la puerta de entrada como una suerte de proteger el acceso a este espacio. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Además de estos aspectos, hay que tomar en cuenta que también Chimú es uno de los pueblos que más destaca en la producción de joyas o en la orfebrería, pero que esto termina siendo una consecuencia o una herencia de dos pueblos, de Mochica, que ya venía teniendo un alto desarrollo de orfebrería, y de Sicam, porque recuerden, Chimú somete a Sicam. Cuando Chimú somete a Sicam, ellos van a terminar agarrando a sus productores de joyas de altísima calidad que terminaban teniendo y se lo terminaban llevando a Chanchán para que sean orfebres que trabajen para la cultura chimú. O sea, no es una cuestión de que ellos sometieron a los Sicam y los mataron. ¿Para qué? Si terminaban teniendo una buena producción que podía estar a mi lado, ¿para qué los voy a terminar matando? ¿Ya? Entonces se va a terminar haciendo esto como parte de este proceso. ¿Qué más, muchachos? En la religión, ya en la religión. Recuerden que Chimú termina siendo un pueblo politeísta, ¿ya? Politeísta. Es decir, adoran a varios dioses a la vez, ¿ya? Entre ellos destacan Shi, que representa la luna, Ni, que representa el mar, y Chan, que representa el sol. En la mayoría de los pueblos, recuerden que se termina estableciendo, ¿ya?, una heliolatría, es decir, un culto al sol. Pero en el caso de Chimú no es así. En el caso de Chimú, el sol no termina siendo su principal divinidad. ¿Ya? ¿Y por qué no termina siendo su principal divinidad? Porque recuerda que en la costa norte, y mientras más al norte peor, el sol es muy cálido, quema mucho, ya quema mucho. Y cuando hay un fenómeno del niño, este sol termina generando, ¿qué cosa? Termina generando las grandes lluvias, sequías, inundaciones. Entonces, ven al sol como un dios poderoso, pero también como un dios destructor. Por eso es que no lo terminan adorando mucho, que digamos, ¿ya? Lo adoran, pero le temen. En el caso, ya en el caso de la luna es diferente. Eh, por el litoral tan grande que tienen, mucha gente se llega a la pesca. Y esta gente que se llega a la pesca, cuando entra al mar de noche, cuando no hay luz, la luna llena los ilumina. O sea, la luna me ilumina. Si la luna está muy cerca de la Tierra, la marea sube. Ya la marea sube. Yo me meto con mi barco al mar y no me hundo, no me muero porque la luna me protege. Ahora, lo bueno cuando la marea está alta es que los peces están en la superficie y la pesca puede ser muy buena. Así que la luna que me ilumina y me protege, además me da alimentos. Es ser considerado como una divinidad bondadosa, y para muchos eso significa de que es la principal divinidad de la cultura china, ¿no? De la cultura china. Ahora, hubo un hecho especial en su aspecto religioso que les pongo ahí como grandes arquetipos humanos, pero hay que tomar en cuenta porque Chimú era un imperio costeño que iba creciendo de norte a sur de manera progresiva, mientras que los incas eran un imperio andino serrano que iba avanzando de sur a norte también. Como ya lo veremos en la próxima clase, cuando Pachacute, que estaba en el Cusco organizando el gobierno, su hijo Tupac Yupanqui estaba como jefe militar expandiendo el imperio incaico. Eh, Cuando Tupac Yupanqui está frente a los Chimú, decide hacer la guerra, pero no de manera directa. ¿A qué me refiero? La guerra directa hubiera significado que los incas, que habían tomado a los Kishma, avancen hacia la costa norte de Lima y avancen por toda la costa hasta llegar a Chimú y someterlos, a Chan Chan. Pero eso implicaría una guerra de largo aliento, muchas batallas, muchas pérdidas humanas y de recursos. Entonces, lo que hicieron los incas con Tupac Yupanqui como jefe militar fue algo más simple. En lugar de meterse por la costa, se metieron a la sierra. ¿Ya? Sometieron a pueblos como el pueblo de los Caxamarca, y lo que hicieron luego fue o bloquear, ¿ya?, o destruir los canales de regadío. Es decir, estos canales que terminaban permitiendo el paso del agua de la sierra a la costa, fue bloqueado. ¿Para qué? ¿Ya? Fue bloqueado para que no se termine permitiendo el paso del agua hacia Chimú. Un Chimú sin agua tenía problemas, porque no podía producir los alimentos que requería. Un Chimú sin agua
terminó generando su debilitamiento, ¿ya? Su debilitamiento. En ese debilitamiento, ¿qué vamos a encontrar? ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar? Número uno, lo que vamos a terminar encontrando es que al ser los recursos más limitados y más escasos, el pueblo no va a terminar teniendo alimentos y le echa la culpa al gobierno. Respuesta clásica, ¿ya? Respuesta clásica. Y eso es lo que los incas querían, ¿ya? Que haya un enfrentamiento entre el gobierno y el pueblo para que el gobierno pierda poder. La gente le reclama al gobierno la crisis, y al parecer el último rey de los Chimú, llamado Chancama, termina realizando o termina promoviendo un sacrificio masivo de niños, por eso hablamos de grandes sacrificios, ¿ya? Al parecer son más de 120 niños que terminan siendo sacrificados en un solo día para terminar dándole sangre joven, sangre pura a los dioses para que nos terminen dando los alimentos que requerimos. La gente participa en esta gran ceremonia, en este gran sacrificio, pero aún así no hay solución, porque repito, los incas solamente han bloqueado el acceso al agua. Cuando esto se produce, los incas bajan de la sierra a la costa, les proponen a la población solucionarle su problema, se adoran al dios Inti o al dios Sol, cosa a la que la gente accede porque está temerosa, y la respuesta fue inmediata, ya porque los incas terminaron permitiendo que baje el agua de los ríos y la gente lo relacionó. Los incas llegaron, adoramos a su dios, solucionaron mi problema, su dios es más importante. Así que, sin tanta violencia, los incas entran a la costa norte. Minchancama, su último gobernante, resiste un poco más en una ciudadela llamada Paramonga, una suerte de fortaleza militar. Los incas rodean Paramonga, no permiten el acceso a alimentos, y ante la falta de alimentos, es que Minchancama decide someterse a los incas. Un aspecto importante, los incas no mataron a Minchancama, se lo van a terminar llevando al Cusco y van a casar a Minchancama con la hermana de Tupac Yupanqui, ¿ya? Dice, profe, ¿puede repetir por qué se sacrificaban a los niños? Ya, voy a repetir, ya voy a repetir. Los sacrificios humanos, ya en general, termina siendo una forma de alimentar a los dioses, ¿ya? Se considera en muchísimos pueblos del mundo de que la mayor ofrenda que se le puede dar a un dios para ponerlo de su lado termina siendo la ofrenda de sangre, ya matar gente, ya matar gente. Pero la sangre más pura es de aquellos que no hayan cometido muchos pecados, y eso terminan siendo los niños. Entonces, la mejor ofrenda que se puede dar termina siendo de niños, ya de niños. Ahora, insisto, no es el único pueblo que lo hace. Los incas, por ejemplo, tienen una celebración que se llama la capa cocha, y la capa cocha termina siendo, y lo describen así las crónicas españolas, como sacrificio de niños. Y en otras partes del mundo también se termina haciendo. Pero acá, repito, el caso más emblemático es que el mayor sacrificio de niños en toda América se terminó haciendo por Chimú en esta época de sequías, insisto. ¿Por qué de sequías? Porque no había agua en los canales. ¿Por qué no había agua en los canales? Porque la gente creía que los dioses los estaban castigando. Cuando en realidad los incas habían terminado bloqueando los accesos de canales de agua de la sierra a la costa. Insisto, Minchancama va a terminar siendo entregado como esposo de la hermana de Tupac Yupanqui y lo casan en Cusco. La siguiente parte de este proceso es que Minchancama llega a Chanchan, ¿ya? Con su nueva familia, su esposa, su cuñado Tupac Yupanqui y su suegro Pachacute. Pide una reunión a todos los nobles de Chimú y todos los nobles van a la misma. ¿Ya? Minchancama anda a conocer su parentesco con los incas y Pachacute, quien ahora toma el liderazgo, le termina diciendo, señores, no se preocupen, ustedes eran gobernantes, eran nobles, lo van a seguir siendo. ¿Ya? Es más, ¿ya? ¿Qué pasa? Y comienzan a llegar mujeres extras para los nobles, alimentos de diferentes regiones, vestidos finos y una gran fiesta. El Inca acaba de realizar un proceso de reciprocidad asimétrica. Yo, Inca, tengo muchos recursos y por eso te voy a dar recursos o bienes, ¿ya? A cambio, necesito de que por todos estos bienes que yo te doy, tú me termines dando, ¿ya? Servicios. Y el servicio es que tú me reconozcas a mí como autoridad y que tu gente trabaje para mí en forma de tributo, en forma de ofrenda. Y eso es lo que va a terminar sucediendo, ¿ya? A partir de ese momento, el dominio de los incas se impone precisamente sobre el territorio chimú y hablamos de una nueva época, ya que es la que estamos construyendo en la zona de la costa norte. ¿Ok? Vamos a ir terminando la explicación del día de hoy, ya pasando a unos últimos pueblos más. Así como está el caso de los
Chimú, vamos a ver ahora el caso de los chancas, que ha sido también pregunta de examen de admisión. Los chancas se van a desarrollar originalmente en la región de Apurímac, de la provincia de Andahuayla, pregunta de examen de admisión. Pero según la pregunta de examen de admisión, estos chancas eran un imperio en proceso de formación y terminaron sometiendo pueblos o regiones actuales como las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Fue la expansión que terminaron teniendo. Al parecer también terminan estableciendo una alianza con los huancas en la zona de Junín, pero el próximo paso era terminar tomando el control del rico valle fértil de la región del Cusco. Y en este intento de tomar el Cusco, lamentablemente, para su interés van a terminar siendo derrotados por parte de los incas. Y lo que cuentan las crónicas es que los incas mencionan que ellos vencieron a los chancas en una batalla llamada como la batalla de Yaguarpampa, y a partir de ese momento los chancas entraron en crisis y los incas en su proceso de expansión imperial. Un dato más que está en la diapositiva termina siendo la pacarina. ¿Qué es una pacarina? Una pacarina termina siendo un lugar natural sagrado de origen. Los pueblos explican dos cosas, que ellos provienen de un tótem, de un animal sagrado, el cual puede ser un jaguar, un puma, un cóndor, un halcón, una serpiente, ¿ya? Pero también hablan de una pacarina, de un cerro, un lago, una laguna, un río, un mar de donde ellos han nacido y donde pueden terminar describiendo su origen. Según, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mamaobio, los incas tienen su pacarina en el lago Titicaca. Según los chancas, ellos tienen su pacarina en dos lagos, la laguna de Choclococha y la laguna de Urcococha, donde terminaron saliendo sus iniciales pobladores. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Además de los chancas, tenemos a los chachapoyos, ubicados en la zona de Amazonas, en la selva alta de la zona de Amazonas. En el caso de Chachapoyas, en el caso de Chachapoyas, ellos van a terminar teniendo diferentes construcciones, pero destacando dos principalmente, el Gran Pajatec y sobre todo Cuelap. Algunos autores consideran como su mayor centro administrativo, por no decir su ciudad capital. En el caso de Chachapoyas, ¿ya? En el caso de ellos van a terminar destacando algunas cuestiones, sobre todo sus centros funerarios, ¿ya? Muy, muy, muy reconocidos. Hay diferentes formas de centros funerarios que ellos terminaron desarrollando. Por ejemplo, en Laguna de los Cóndores, ¿ya? En Laguna de los Cóndores, se va a terminar encontrando los llamados mausoleos de Rebash. Los mausoleos de Rebash terminan siendo como casas, literalmente tienen forma de casas, casitas, ¿ya? Con un techo de doble agua, ¿ya? Que terminan sirviendo como mausoleos, ¿ya? Casas funerarias. ¿Sí? Ahí terminan poniendo los cuerpos establecidos. Los más conocidos sin duda, y porque hasta aparecen en las moneditas de colección de un sol, terminan siendo estas, ¿ya? Los llamados sarcófagos de Carajía. En las partes altas de los riscos, o sea, cerros así bien empinados, ellos terminaban llevando los cuerpos de sus gobernantes fallecidos y momificados, y luego los terminaban protegiendo con esto. Esto que está acá termina siendo como una suerte de, ¿cómo se puede decir? Eh, Placa de adobe, con el cual van a terminar protegiendo el cuerpo momificado y por encima se va a terminar poniendo un rostro de madera que replica un rostro humano. Y en algunos casos, como lo puedes ver por acá, se termina también teniendo cráneos humanos, ¿ya? Como parte de estos sacrificios. Algunos autores consideran de que esta es la imagen de sus gobernantes. Son como sus gobernantes que desde la parte alta, ya de la parte alta, siguen vigilando al pueblo y lo siguen cuidando, porque también te están observando todo lo que haces. ¿Ya? Pero repito, en lo que ellos van a destacar es precisamente en sus centros funerarios. En algunas viviendas se va a terminar viendo, por ejemplo, en el Cusco, ya si tú vas al Cusco vas a terminar encontrando los toritos de Pucará, unas imágenes de los toros unidos que representan la prosperidad, la defensa de la casa, etc. En el caso de los desapoyos tú terminabas encontrando estas figuras que están en la parte superior derecha de la diapositiva, los llamados pinchudos. Son figuras masculinas de hombres desnudos pequeños, pero que tienen un pene algo prominente. Y hace referencia, al parecer, al culto de la fertilidad. O sea, la fertilidad de la familia para la reproducción, a la fertilidad agrícola para los cultivos que ellos vienen teniendo, entre otras cosas más. También destacan los llamados reinos aymaras. Y cuando hablamos de los reinos aymaras, recuerden, ellos terminan siendo un promedio de entre 12 y 14 pueblos que se terminan ubicando en los alrededores de la Titicaca. Varios de ellos
terminan siendo pueblos ya ubicados en dos regiones, en la zona del Perú y en la zona de Bolivia, en la zona occidental y oriental del lago Titicaca, ¿ya? O sea, por ejemplo, tenemos el caso de los canas y los canchis, por ejemplo, ¿ya? Tú tienes a los Puma canchis ubicados en la zona de Perú y a los Purco canchis ubicados en la zona de Bolivia. Es el mismo pueblo, pero separado en dos parcialidades, cada una de ellas dirigida por un curaca que termina teniendo el control de estos territorios, ¿ya? Pero es un pueblo dividido en dos regiones. Ahora, pueblos hay varios: canas, canchis, pacajes, lupacas, collas, puros y demás, ¿ya? Y demás. De estos se considera que los pueblos que mayor cantidad de ganado, porque esa era su principal actividad económica, la ganadería, los pueblos que tenían mayor ganado eran los lupacas y los collas, en disputa precisamente por el liderazgo de la región. Y se menciona, se menciona, de que en un conflicto interno los collas fueron victoriosos y los lupacas sometidos. Pero posteriormente, cuando los incas llegan a ese territorio, los incas aprovechan la diferencia entre collas y lupacas. Los incas apoyan a los lupacas, ya les prometen el liderazgo de la región, siempre y cuando se sometan a la autoridad de los incas. Así que, con esa condición, los incas apoyan a los lupacas contra los collas que terminaron siendo sometidos. Otro dato importante: los aymaras estaban ubicados donde antes estuvieron los tehuanacos. Los tehuanacos para cultivar hicieron camellones, ellos también lo van a terminar usando. Ellos, los Tiahuanaco, para poder complementar su producción, tuvieron tierras en diferentes alturas, control vertical de tierras ecológicos. Los aymaras lo siguen usando. Los los aymaras tienen además algo que también ha dicho Tiahuanaco y que no te expliqué, que era la deshidratación y conservación de alimentos. Se les quitaban el agua para secarlos y para poder mantener sus alimentos por una mayor cantidad de tiempo. Este es algo que también van a terminar haciendo los aymaras para esta época, ¿ya? Así que ellos utilizan prácticamente las mismas características de los tehuanacos. Una cuestión especial, ¿ya? Y ahí está precisamente la imagen, ¿ya? En el caso de los aymaras, ellos van a terminar teniendo estas torres que servían como centros funerarios. Y estas torres funerarias se les conoce con el nombre de chulpas. Las chulpas, la mejor conservada se termina encontrando en el pueblo de Siyustani, en la zona de Puno, ¿ya? Y por eso se habla de las chulpas de Siyustani, pero no significa que sean las únicas que hay. Repito, su élite, sus gobernantes van a terminar siendo dispuestos cuerpos en estos lugares, ¿ya? Como una suerte de centro funerario que les asegure la llegada hacia la otra vida. Pero para eso era importante los chinchas. Los chinchas van a ser ubicados en la zona de Ica, en la zona de Ica. Y los chinchas se van a caracterizar por varios aspectos. Uno, porque su gobierno era teocrático, es decir, eran dirigidos por un sacerdote, por una suerte de jefe religioso, pero en realidad el grupo más poderoso e influyente en la toma de decisiones eran los comerciantes, ¿ya? Porque Chincha tendrá como principal actividad económica el comercio. En el caso de la arquitectura, recuerden, todos los pueblos de la costa usan adobes, pero hay una diferencia muy especial entre Lima, del internado temprano, que utiliza adobitos, y los Chincha de la época del internado tardío, que utilizan adobotes, ¿ya? Esos adobotes o adobones se le llaman tapiales. Ellos terminaban haciendo grandes bloques de adobe y los terminaban parando para agilizar sus construcciones, ¿ya? Entre las que destaca la centinela, tambo de mora y la cumbre, ¿ya? Por si acaso. Otra característica es que ellos van a terminar haciendo vasos, como los queos, de boca ancha, como los puedes terminar viendo por acá. Pero lo particular es que en la parte central de la cerámica o de estos vasos de metales, terminaban poniendo rostros, ¿ya? Rostros humanos. Y muchos de ellos destacaban porque terminaban teniendo narices prominentes, por eso se les conoce con el nombre de los vasos narigones, ¿ya? No te olvides tú. En la madera, ellos van a terminar destacando en lo que se le conoce también con el nombre de silografía. ¿Ya? La silografía termina siendo el arte del tallado en madera, y en esto, sin duda, que Chincha termina siendo el pueblo que más destaca, ¿ya? Que más destaca. Silografía también la tuvo, por ejemplo, los chachapoyas que acabamos de ver con el tema de los pinchugos. También lo vienen teniendo los chimú cuando hacen estas figuras de sus guerreros o guardianes de la ciudadela de Chanchán. Pero los que hacen la mejor silografía terminan siendo los chinchas. En el caso de los chinchas, que vamos a terminar obteniendo, la silografía es el tallado de madera y ellos van a ser remos ceremoniales. Esta imagen que está acá, al costado del mapa, termina siendo la parte superior de un remo que se termina utilizando para poder mover los barcos, ¿ya? Pero tallado precisamente con imágenes bien definidas
para terminar mostrando a los miembros de la sociedad chinchana. También están las vigas, que terminan siendo las columnas sobre las cuales se van a terminar poniendo los techos de sus construcciones. No era solamente una madera, sino que tallada porque le daba forma y diseño. Pero también tenemos precisamente eso que está en la parte inferior. Eso es una quena, por si acaso, ¿ya? Está hecha de un árbol o de una madera que se llama guarango, pero va a terminar estando diseñada con figuras geométricas, ¿ya? Lo cual le daban un tipo de tallado y un tipo de producción diferente. Chincha, la Chincha, tiene, la mayoría de su población se dedica a la agricultura, pero la principal actividad económica termina siendo el comercio. Entonces, ¿cómo puede ser así? Mira, la mayoría de la población peruana se dedica o a la agricultura o al comercio, ¿ya? O al comercio, pero la actividad económica que más recursos le termina generando el Estado peruano termina siendo la minería, así que por lo tanto es la principal actividad económica del país. En el caso de los chinchas, ellos van a terminar teniendo para la agricultura, carne de regadío, utilizan las galerías filtrantes, tienen una agricultura intensiva por el uso de tecnología. Tienen acceso al mar y está la pesca. En la pesca están los chalwa, se le llama chalwa. Chalwa Happy es el pescador y el chalwa Camayo termina siendo el comerciante de pescado. Pero, repito, el que va a destacar sin duda en este pueblo terminan siendo los grandes comerciantes. Eh, Chincha destaca por el comercio a larga distancia, ¿ya? Por el comercio a larga distancia. ¿A qué me refiero? Los Chincha van a terminar teniendo comercio con toda la costa. Tienen comercio con los Ishma en Lima, con los Chimú en la costa norte y llegan hasta el Ecuador, sobre todo a una isla llamada con el nombre de la isla de Puná, y lo que le estoy poniendo aquí, ya te estoy poniendo acá, la isla de Puna en Guayaquil, Ecuador. ¿Ya? Por eso estoy diciendo acá con respecto al número 1. Ellos, repito, van a tener una ruta marítima de comercio para ir avanzando por toda la costa. Pero ¿por qué es importante que lleguen hasta la isla de Puna? Porque en la isla de Puna ellos van a terminar teniendo acceso al muyu o espóndicos. Ya te dije, ¿para qué sirve el muyu de espóndicos? El muyu de espóndicos termina siendo una concha de abanico que era considerada como un indicador biológico para indicarme de que va a haber un fenómeno del niño, pero además porque era puesto en las tumbas de los gobernantes para poder saber, ya, para poder saber que iban a ser gobernantes en la otra vida, entregando esto como fin de los dioses. Este objeto era traído desde lejos, de la costa norte, ya, y era vendido en la zona de la sierra, centro y sur del Perú y en el altiplano. ¿Ya? Los chinchas, para poder llegar a ese espacio, terminaban utilizando una ruta terrestre, ya una ruta terrestre. Así que ellos tenían dos tipos de rutas, ruta marítima de la costa, ruta terrestre hacia la zona de la sierra. Ellos, por terminar teniendo contacto entre Ecuador, Chincha y los Aymaras, terminaban teniendo 3 puntos y a eso se le conoce con el nombre de comercio triangular. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Chincha terminaba llevando el muyu para que los aymaras terminen poniendo esto en las chulpas ya, de sus gobernantes y recuerden que a cambio ya terminaban obteniendo la región recursos como qué, recursos como el cobre o el charqui, ya, el charqui es la carne seca de auquénidos, ya, y estos chinchas lo terminaban llevando a lugares alejados, ya, en la costa donde los auquénidos eran poco abundantes y ahí lo terminaban vendiendo. Chincha termina siendo un pueblo de comerciantes de larga distancia y de productos exclusivos, de productos de difícil acceso a otra región, en la que Chincha como intermediarios llevaban estos productos a estos espacios. No te olvides tú, ¿ya? Tienen cerámica, sí, pero es más de uso común y terminan siendo grandes cántaros para poder guardar agua, chicha, etc. Bien diseñados, pero no era lo que Chincha vendía, porque uno termina siendo muy frágiles, ¿ya? Y segundo, porque todos usan cerámica, ¿ya? De lo que ellos terminaban ofreciendo principalmente eran productos de lujo, exclusivos, de difícil acceso. Por otro lado, además, para hablar precisamente o terminar con ellos, está el caso de la llegada de los incas. Los incas se están sometiendo a todos los pueblos, y cuando los incas llegan donde los chinchas no hacen mayor problema. Los chinchas se dejan someter, pero terminan pidiendo un trato específico, ¿ya? Somete mi pueblo, ya, no hay problema, yo te ayudo a conquistar otros territorios con todo el gusto del mundo, pero yo deseo que a donde tú llegues yo pueda vender productos. De esa manera, los chinchas aceptan, ya, los chinchas aceptan esa condición, ya, o los incas aceptan esa condición, porque los chinchas que conocen los pueblos con los que tienen comercio me pueden decir por dónde entrar, cuáles son sus gobernantes, ya, y además de eso me pueden terminar ofreciendo mis productos de lujo que eran de difícil acceso. De esta manera,
Los incas se someten, ya, con una relación beneficiosa con los incas, a través de este sistema que te comentaba. Y con esto acabamos la clase de hoy. Pero si bien estamos acabando la clase, ya lo que hay que ver ahora es otro punto. Ya vamos a tener unos últimos minutitos con las preguntas de tus dirigidas, ¿ya? Así que vamos a ganar tiempo porque el tiempo nos queda cortito. Pregunta número 1, ya dice, respecto a Tiahuanaco y su vida económica, podemos afirmar que, 1, practicaron la deshidratación de alimentos, deshidratación y conservación como el chaqui. La 1 es verdadero. Realizaron el control de etiqueta de pisos ecológicos, también es verdadero. Hicieron una amplia red de canales y acueductos. Canales y acueductos, no, ese es Moche y Nazca, pero no va con los Tiahuanacos. Ellos van a terminar haciendo los camellones o guaruguaru, no te olvides. Así que en la 1, la mejor clave termina siendo la B de besito, 1 y 2. Pregunta número 2 dice, Tiahuanaco fue una compleja sociedad altiplánica con presencia en los actuales territorios de Perú, Bolivia y Chile, y sobre ella podemos decir, o sea, me están pidiendo que afirme algo sobre Tiahuanaco. A, desarrollaron una arquitectura megalítica y principalmente religiosa, eso es correcto. La expansión Wari y los subordinados del Horizonte Medio no conviven con Wari, ¿ya? C, la agricultura intensiva fue la base económica de este pueblo, no la ganadería. Si estamos hablando de Tiahuanaco, ganadería. De sus esculturas destacan seres zoomorfos, no, destacan seres antropomorfos, ¿ya? Con forma humana. Así que la mejor clave en la pregunta número 2, la clave es la de avión, ¿ya? La de avión. Pregunta 3, dice, los estudios científicos sobre la cultura Wari señalan que esta fue síntesis cultural o de conocimientos, la segunda en los Andes centrales, siendo antecedida por Chavín. Se denomina síntesis aquella cultura que ha asimilado algunos conocimientos importantes de otros anteriores. Respecto a ello, ¿qué asimilaron los Wari de los Nazca? No se olviden, los Wari de Huarpa asimilan la población en las andenes, de los Tiahuanaco el culto al dios de las varas y de los Nazca la construcción de ciudades. Así que, ¿cuál sería la clave? La mejor clave es la B, no, ese es para Huarpa, la C, no es el producto de ellos, la mejor clave es la D, patrones urbanísticos, la construcción de ciudades, ¿verdad? Así que en la 3 la clave es la D, de 4 establezca verdadero o falso sobre Wari, ¿ya? Y se construyeron diversas ciudades, entre ellas Piquillacta, la cual fue la cabecera de región ubicada en Cajamarquilla, ¿ya? Eso termina siendo falso. Piquillacta sí es una cabecera de región, pero está ubicada en Cusco, no en Cajamarquilla, Lima. A ver, entonces la primera es falsa. Si la primera es falsa puede ser la A de avión o la D de dedo, nada más, ¿ya? Dice, 2. De acuerdo a las pruebas arqueológicas, Wari diseñó una red de caminos con la que mantuvo integrados sus dominios. Eso es verdadero, el antecedente del Capañán de los incas. Si es falso o verdadero, entonces la clave debe ser la A. Solamente vamos a ver. 3. Una muestra del desarrollo imperial de Wari es el diseño arquitectónico semejante entre la capital y sociedades administrativas. Eso es verdadero. Las ciudades no son del mismo tamaño, ya pueden ser más pequeñas o más grandes, pero el diseño es semejante, teniendo un patrón urbanístico semejante, ya, o sea, un modelo Wari. 4. Tomó el culto al dios de las varas de Tiahuanaco, sí, ya. Y 5. Wari es síntesis de 3 sociedades, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, siendo la base original de su desarrollo el pueblo de los Nazca. Falso, la base original es Huarpa. Así que la mejor clave es la clave A de avión. Pregunta 5. Acerca del internado tardío señala afirmaciones correctas. ¿Fue un tiempo de integración multirregional y uniformidad cultural? No, al contrario, ¿ya? No hay integración y uniformidad. La uniformidad es una sola forma y eso pasa en los horizontes, ¿ya? En los intermedios hay dispersión, diversificación, ¿ya? Entonces la primera es falsa. Si es falsa no puede ser la C de casa. 2. ¿Se desarrollaron sociedades que fueron conquistadas por los incas? Sí. Después del intermedio tardío viene el horizonte tardío, que es los incas, y eso es verdad. Entonces tiene que contener 2, ¿ya? Y la única que contiene 2 es la A, y esa debería ser la clave. 3. Complejidad de técnicas agrícolas, arquitectónicas y metalúrgicas. Sí, ya sí, por el tema de que se mantienen los andenes, las galerías filtrantes, ya. Arquitectónicas, muchas ciudades que se van a construir en esta época. Las 50 ciudades Wari se convierten en 200. Metalúrgicas por el tema de Sicán, por el tema de Chimú. Ya ven que sí es verdad, está bien. Debe ser la clave la A. 4. Surgimiento y consolidación de la civilización o alta cultura. No ese es en el formativo interior, en el horizonte temprano. El Tahuantinsuyo se convirtió en el primer imperio panandino. Ya, no, el primer imperio panandino es Wari. Ya. Así que la clave acá termina siendo la A de avión. Ya, la de avión. 6. Dice, respecto al estado Chimú del intermedio tardío, a ver, indique el enunciado correcto. Ya, estado Chimú.
A ver, en dicha sociedad la economía giró alrededor de la agricultura y irrigación y el comercio marítimo. El comercio marítimo, no necesariamente. O sea, sí tienen comercio, no es que Chincha dé para ellos. Ellos también tienen contacto con otros pueblos. Yo creo que sí. A ver, vamos a ver las otras alternativas. La máxima expansión se logró con Minchancama, sí, ya, convirtiéndose en el estado costeño más poderoso, sin duda, hasta que los incas vinieron de pegar. Los waruwaru fueron las chacras hundidas que utilizaron para aprovechar el agua de la napa freática, ¿ya? No, waruwaru son los camellones, y eso termina siendo de los tiahuanacos, así que no es de ellos. Yo te diría que la mejor clave es la 1 y la 2, ¿ya? Esa es la mejor de las alternativas, ¿ya? 1 y 2. Pregunta número 7 dice, en relación a la cultura chimú, ya marqué lo correcto. Emplear una tumbada debido a la influencia de la cultura sicam. Y aunque ya se utilizaba de antes, pero sí influencia sicam. Empleo de los huachaques para el cultivo de la totora en el altiplano no, ya en la zona de la costa. Pero su cerámica se caracterizó, es verdadero o falso, ¿no? Que puede ser uno, pero no dos, ¿ya? Dice, su cerámica se caracterizó por ser monócroma y doble cuerpo. Sí, habían cerámicas de dos huacos unidos por una zapuena. De la 3 es correcto. Uso de frisos en construcciones, esas imágenes de la ardilla, del pelícano, del pez, ¿ya? Así que la mejor clave es 1, 3 y 4, ¿ya? La C. 8. Fueron algunas características de los chinchas. Gobierno teocrático donde destacan comerciantes. Sí. Construyeron un sistema de camellones. No, ese es en el altiplano. Se especializó en de madera verdadero 1, 3. Así que la clave debe ser la A. Elaboraron una cerámica polícroma pictórica. Sí, pero no es lo que más vendían. Construyeron el centro ceremonial de Cahuachise de los Nazca. ¿Ya? Así que la clave es 1, 3 y 4. 9. Faltan 2 y nos vamos. Por otra parte, las sociedades serranas, preferentemente sureñas, organizaron el acceso a diversos recursos a través del control vertical de bienes ecológicos, sistemas que les permitían manejar enclaves económicos de manera de colonias en ambientes ecológicos escalonados en oriente y occidente de la cordillera. Ejemplo de este exitoso fueron los aymaras, en Lupacas, en la cuenca del Titicaca y los chupachos en el río Guayaga. A una escala intermedia de unos 3.000 unidades familiares, los diferentes ecosistemas eran compartidos con grupos pertenecientes a otras entidades políticas, que vivían en otros pueblos. De manera que el usufructo de su medio ambiente no era el monopolio de un solo grupo étnico. Es decir, no es que una sola región era controlada por un solo pueblo, sino que ahí podían haber varios pueblitos para compartir recursos. La descripción hace referencia a los pueblos de la Sierra Sur del territorio peruano, del intermedio tardío y ya podemos inferior. A. El control de zonas cultivables complementarias a su región no necesariamente acarreaba un conflicto militar. No había conflictos, ya compartían el territorio. B. El desarrollo de una compleja articulación de mercados y competencia. No hay competencia comercial, solamente es, tengo un territorio en otra región, cultivo ahí y lo llevo a mi región. El control vertical de bienes ecológicos era usado exclusivamente por los pueblos de del Collón, no porque también tengo chupachos, ¿ya? Y D. Este sistema permitía acceder únicamente a recursos complementarios de la región costeña, occidental y oriental de la cordillera, o sea, la selva también, ¿ya? Así que la mejor clave termina siendo la A de avión. Y para terminar, dice, los conflictos entre los diversos estados, unos más complejos que otros, del periodo intermedio tardío, fueron diversos. De ellos podemos destacar el intento de expansión chanca, que fue frenado por los incas, quienes tomaron la batuta y crecieron hasta convertirse en un complejo y gigantesco estado imperial. Sobre los chancas podemos afirmar, ¿ya? Un pueblo de pastores que en alianza con los huancas intentaron expandirse hacia la Sierra Sur. Más o menos, puede ser esa una clave, pero a veces hay otro mejor. Desarrollaron el sistema estatal más complejo de la costa norte, son de la Sierra. Promovieron el culto a Pachacamac, no, eso ya lo había promovido Guay. Y destacaron por su complejo sistema de comercio marítimo y terrestre, son los chinchas. Así que la mejor clave termina siendo la A viable. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que nos corresponde hoy. La semana que viene tenemos que ver el tema del Tahuantinsuyo, tenemos que ver incas. Así que por favor vengan estudiando y repasando ese tema, que es un tema complejo. ¿Ya, muchachos? Y entren temprano, por favor. Ya que habíamos empezado la clase con 16 personas, creo, ya ahora son 33. Así que hay que entrar más temprano y que darle punch a su estudio. Luego la siguiente